Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la taula rodona, anàlisi i reflexions sobre els usos de l'espai públic, organitzada per la secció d'Alternatives de Resolució de Conflictes al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. Degut a que l'activitat serà gravada, primer donarem pas al públic presencial facilitant-los un micròfon de mà per poder intervenir i seguidament donarem pas al públic online, que podrà realitzar les seves aportacions a través del xat disponible a la barra d'eines, dirigint-se al Departament de Formació del COP. L'activitat d'avui serà impartida pels ponents Noemí Aguasenosa, José Mansilla, Andrés Dimaso, Blanca Valdívia i moderada per Aida Almirall, psicòleg i mediador. A més, és membre del grup de treball de mediació comunitària i membre de la Junta de la secció d'ARC del COP. Abans de començar, us informem que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Et cedeixo la paraula, Aida. Moltes gràcies. Hola, bona tarda i gràcies per venir a la gent que esteu aquí, a la gent que esteu online. En primer lloc, això, gràcies a la Sònia per la introducció, el que ha comentat. Som unes quantes persones que formem el grup de treball de mediació comunitària, que és qui impulsa aquesta formació, que està dins de la secció d'alternativa de resolució de conflictes. I bueno, explicar també que originalment aquesta taula volia tractar específicament sobre sensellarisme, el que passa és que després per circumstàncies i altres formacions que es donaven aquí a la casa vam decidir ampliar el focus i anar al tema de l'espai públic en genèric. I dit això, us presento molt ràpidament a les persones que estan a la taula. L'Andrés Dimasso és doctor en Psicologia i professor del Departament de Psicologia Social de la UB i coordinador del GRICS. Després tenim a la Blanca Valdívia, que és doctora en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica i Sociologia i Sociòloga Urbana, membre de la cooperativa Col·lectiu Punt 6 i investigadora postdoctoral al CUIT de la Universitat Autònoma. El José Mansilla és doctor en Antropologia Social i professor universitari, membre del OACU, Observatori de l'Antropologia del Conflicte Urbà, i la Noe Iguasenosa, assessora, mediadora i formadora, diplomada en Gestió i Administració Pública i en Cultura de la Pau per la Càtedra UNESCO i postgrau en Seguretat Pública i màster en Criminologia. Són currículums hiperresumits de les companyes i companys que estan avui a la taula, als qui els agraeixo moltíssim que estiguin aquí. I aprofito per expressar un mea culpa perquè hi va haver un joc de dates i finalment ha sigut en aquesta data que la veritat que crec que hauríem d'estar tots al carrer a la mobilització del 25N, però bueno, muntem aquestes formacions amb molt de marge i ens va passar de llarg aquesta coincidència en el seu moment i crec que cal disculpar-se en aquest sentit. I per començar, dir-vos que amb les persones del grup de treball teníem ganes de que fos una taula rodona, pel que nosaltres entenem taula rodona, és a dir, que hi hagi diàleg, que hi hagi conversa i que no sigui un parla, després parla l'altre, després parla l'altre, no? És a dir, que es puguin anar interpel·lant les persones que estan a la taula, venen realment sense guió, no? Perquè creiem que era interessant que es pogués donar aquesta interacció. Sí que hi ha una sèrie de preguntes que guiaran una mica la sessió, però la idea és que pugueu anar interaccionant i dient el que us sembli, perquè teniu experiència molt, molt llarga amb el tema i crec que us hauré de frenar més que donar-vos paraules. Aleshores, una de les primeres preguntes era, quan les pensàvem amb l'Aida Marzo, que aprofito també per presentar-la, que està aquí a la sala, era qui habita i conviu en l'espai públic. I l'altre dia, repassant la pregunta, no? Si la veiéssiu per escrit és molt clara, perquè és evita d'habitar en un lloc, però també vaig pensar, bueno, i qui lo evita, no? Aleshores, convido també a que pugui haver-hi aquest joc de paraules i per introduir aquest tema, sé que sou molt, us agraden molt els renders dels projectes urbanístics. Llavors, bueno, deixo aquí alguns renders que algú us sonaran d'alguns dels projectes de la ciutat de Barcelona,
de Glòries, de Sant Antoni, aquest crec que és el que es projecta a Sants Estació, no? Que igual algú ni l'ha vist. I a partir d'aquí, qui vulgui començar, que tira la primera piedra, apretáis el botoncito. Sí, bueno, a mí me es igual, sí, sí. Puedo hablar en castellano, no hay problema. Sí, esto. ¿Quién habita y quién convive en el espacio público? ¿Quién se atreve a contestar? Andrés, ¿te lanzas? Venga. Bueno, no sé si se escucha. Buenas tardes. Gracias a Sendar Colegio Oficial de Psicòlegs y compañeros, compañeras de la mesa. Es un placer estar aquí. Psicología en espacio público. Esto es una cosa muy extraña, ¿no? Dentro de nuestro ámbito disciplinar que nos disciplina en parámetros más clínicos, individuales. Estoy contento de que se hable también desde este punto de vista. Como decía Aida, pues hemos venido así, sin apuntes, ¿no? Para abrir. Yo creo que depende del barrio, quién habita el espacio público. A mí me interesa más siempre quién no habita el espacio público, ¿sí? Normalmente se define en base a exclusiones y es más interesante ver los procesos a través de los cuales pues, hay gente que no está en el espacio público, ¿no? El componente de barrio yo creo que es importante para entender cómo el modelo de ciudad dinamiza y define los parámetros de lo que puede pasar y no en un determinado espacio público y qué tipo de prácticas se producen en ellos. Si hay más o menos niños, niñas, si hay gente mayor, si hay más o menos turistas, si hay más o menos presencia policial, si las patrullas policiales, ¿no? Eligen más unas franjas del día u otras para poder digamos, patrullar, ¿no? Y vigilar lo que no debe suceder en el espacio público. Entonces, quién habita el espacio público depende de los barrios y yo enfatizaría quién no está normalmente en el espacio público, ¿no? Los sospechosos habituales, los colectivos que son vistos más como un problema para el público que como parte del público, ¿no? Como un problema para la ciudadanía que como parte de la ciudadanía. Si cogemos un barrio súper turistificado, ya que hay gente en la mesa que puede hablar mucho mejor que yo de este fenómeno, pues evidentemente quien habita el espacio público es el transeúnte esporádico, el que pasaba por ahí, ¿no? Y que tiene unas pautas de consumo del espacio que genera una presión muy fuerte sobre el residente. Si nos vamos a otras zonas donde no hay turismo, pues evidentemente las calles quedan un poco más abiertas para que se puedan expresar formas de vida pública menos condicionadas por la mercantilización turística, ¿no? Y lo voy a dejar aquí deliberadamente. Vale, a mí es que me parece que la pregunta es un poco confusa. ¿Por qué significa esto de habitar y convivir? Empezando por ahí, ¿no? O sea, yo desde el punto de vista así de urbanista y de socióloga, o sea, ¿qué significa habitar en el espacio público? ¿Significa estar? ¿Significa trabajar? ¿Significa transitar? ¿Significa cuando los ciclistas van con el globo o con el Uber Eats, están habitando el espacio público? ¿No? Entonces, a mí la pregunta me interpela a qué tipos de usos hay en el espacio público, que sabemos que tenemos una sociedad capitalista y patriarcal que ha priorizado usos vinculados con todas las actividades de lo productivo y con seguir alimentando el beneficio económico y el capital. Y, ¿no? Y el resto de sujetos han quedado como un poco los márgenes, ¿no? Y luego tenemos pues este contrarrelato o estas nuevas narrativas que se construyen en la ciudad, estos nuevos proyectos, bueno, que que no me voy a meter todavía con ellos. No, pero bueno, simplemente como para o sea, hablar del tema de los usos, las ciudades que tenemos ahora, no, las ciudades no son neutras, ¿no? Corresponden a unas prioridades, determinadas prioridades, corresponden a determinadas paradigmas urbanísticos que han dicho cómo tenían que ser las cosas, nada es casual. Y recordar al amigo Le Corbusier, ¿no? Que hablaba que fue uno de los pioneros en decir que los usos en la ciudad se tenían que ordenar y se tenían que clasificar, y hablaba de habitar, circular, trabajar, etcétera, y cada uso tenía un determinado espacio, ¿no? Por eso tenemos polígonos residenciales donde vive la gente y solamente hay viviendas y muchas veces un espacio público infradotado y con unas características y unas cualidades urbanísticas diferentes a otras zonas de la ciudad, zonas de polígono, zonas de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí para darle el paso al Mansilla. Yo también agradezco la invitación por parte del Colegio de Psicòlegs o de Psicología. Y también agradezco que estéis aquí hoy todos y todas vosotros. Seguramente hay cosas más interesantes que hacer o manifestaciones a las que acudir, ¿no?
yo soy antropólogo y los antropólogos nos encargamos del tema social, ¿no? Pero ahora cuando estaba escuchando un poco como introducían el tema mis compañeros y viendo también el perfil que tienen, creo que, y esto alguna vez lo cuento en clase, ¿no? Que las diferencias entre diferentes disciplinas son construcciones, como todo, sociales, están hechas muchas veces por el propio ejercicio del poder dentro de la institución universitaria, y la psicología y la antropología, la sociología y tantas otras disciplinas muchas veces podrían ir muy de la mano, ¿no? Y me he acordado de esto porque precisamente el viernes intervine en un congreso que se hacía en Cancún, en Quintana Roo, México. No fui, no quiero despertar envidia, fue online. Y que precisamente hablaba sobre turismo y salud mental. Turistificación y salud mental, ¿no? Y entonces, bueno, como me dijeron que hicieron una intervención y tal, pues me dediqué un poco a buscar sobre la vinculación de ambos aspectos y descubrí una cosa que yo ya sabía, intuía, pero que yo creo que forma parte de elementos que creo que nos pueden llenar de orgullo, ¿no? Y es que es un tema poco estudiado, pero donde se ha estudiado, sobre todo en el conjunto del Estado, es en Barcelona. La Agencia de Salud del Ayuntamiento de Barcelona tiene hecho estudios específicos sobre la relación entre dinámicas de turistificación, de gentrificación, de uso del espacio público, y ahora llegaré ahí, y qué tipo de efectos tiene eso sobre la salud mental, ¿no? Y de hecho, a raíz de eso, pues, hoy he rematado un articulito para la prensa que enviaré el viernes, pero os podéis imaginar, ¿no? La ruptura de las relaciones sociales provoca soledad, la amenaza por la apropiación del espacio, que te echen de tu casa, que no puedas dormir por la noche, que te atraquen o que te encuentres en el portal con gente que no conoces, genera miedo, genera ansiedad, genera falta de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? En relación al tema del espacio público, hay una cosa muy interesante, y es que el espacio público es el ámbito por excelencia, la esfera por excelencia de las relaciones que no deberían estar mediadas por el control del Estado. Es decir, no son el trabajo, no son la escuela, no son las relaciones privadas que, como bien ha dicho Blanca, en el contexto del capitalismo y el patriarcado, pues son muchas veces mediadas por el poder masculino, ¿no? Sino que son teóricamente unas relaciones que deberían darse en un ámbito de cierta, ¿cómo diría? Por lo menos de cierta espontaneidad y cierta libertad, ¿no? Lo que pasa es que, y así se ha entendido, y por eso, a lo largo de la historia, la gran preocupación de los poderes, que creo que después la siguiente pregunta va un poco sobre eso, es precisamente controlar qué pasa en la calle, ¿no? Es decir, ya sabéis la famosa frase de Fraga, ese gran hombre que decía: la calle es mía, ¿no? O más de 4 personas reunidas es una confabulación, ¿no? Este tipo de cosas siempre han estado ahí a nivel político. Claro, si nosotros ya decimos que la pregunta es espacio público, hábitat y convivencia, damos por entendido que el espacio público es un espacio de hábitat y convivencia, y no lo es un espacio de control, ¿no? Pero no por otra cosa, sino porque la gente tiene una mala costumbre, que es que se reúne la gente, hablan, se dan cuenta de que tienen elementos en común, de que sufren las mismas condiciones, de que tienen las mismas esperanzas, les da por organizarse e intentar hacer cosas, ¿no? Entonces, eso lleva a que haya un ejercicio de control sobre el mismo. Ya sabéis que el concepto de espacio público es un concepto relativamente novedoso. Es decir, ahora se habla de espacio público con una facilidad tremenda, pero hace 40 años, yo sé que hay gente muy joven y posiblemente dirá, bueno, hace 40 años era blanco y negro, no había internet. Pero yo me acuerdo, ¿no? Jamás en la vida de Dios se hablaba de espacio público. Yo, o sea, y voy a hacer un chiste que seguramente había escuchado más de una vez, ¿no? Así, cuando yo me iba a la calle y mi madre quería que me volviera, me decía, niño, vete a la calle, o niño, sal ya de la calle. No me decía, niño, vete al espacio público. O sea, es como muy rimbombante, ¿no? El concepto de espacio público va unido a una forma de entender la calle de una manera muy determinada, que es precisamente en ausencia, como se ha comentado aquí anteriormente, de conflictos y sobre pautas de control. Con lo cual, habitar y convivir en el espacio público es casi un oxímoron, por cuanto habitarás y convivirás en el espacio público siempre que le des sentido al concepto de espacio público como está pensado. Si no le da sentido al concepto de público tal y como está pensado, que es, bueno, pues como las imágenes que nos ha puesto antes Aida ahí, ¿no? Esos renders tan maravillosos donde no hay pobres, ni perros que cagan, ni solamente de clase media, y todos son blancos, y familias que conforman una pareja nuclear clásica, etcétera, etcétera, y además, no sé, se mantienen distancia, no se agrupan, es maravilloso, ¿no? Es como un juego de los Sims, pero en la realidad, ¿no? Siempre que no sea eso, pues no se puede ni convivir ni se puede habitar, ¿no? Luego,
así como para acabar la reflexión y pasarle la palabra a Noemí, espacio público, habitar y convivencia sería totalmente opuesto a calle, espacio público, perdón, calle, convivir y convivencia. Convivir, perdona, y habitar y convivir, porque eso sí realmente, ¿no? Si despojamos el espacio público de esa carcasa que es la que nos proyecta el render y entonces nos muestra lo que es la calle, que es un sitio donde efectivamente la gente duerme, hacen pipí los perros, se pelean, hay robos, hay actitudes machistas, hay inseguridad, etcétera, etcétera, pero también hay encuentros, esperanza, manifestaciones, organizaciones, juegos de pelota de niños, besos furtivos en las esquinas y en los portales y ese tipo de cosas. Entonces, eso sí es convivencia y habitar, pero en el espacio público no puede haber nada de eso porque estropea el brillo, ¿no? que teóricamente tiene que tener. Primer de tot agrair al Col·legi de Psicòlegs i agrair, bueno, agradecer una mesa de lujo, que soy la única que no soy doctora y que tengo un currículum, pero vamos, intentaré hacer lo que pueda. Creo que el qui habita es ya se ha dicho antes, ¿no? Pero es como un optimismo, porque es un optimismo igual que el espacio público, porque bueno, al menos por la experiencia de terreno, el individualismo predomina por el comunitarismo en el espacio público, ¿no? Con lo cual, por mucho que nosotros desde la academia o desde según qué sectores hablemos de espacio público, la concepción que sigue teniendo parte de la ciudadanía es de que ese espacio público pertenece a algún sector, ¿no? Esa plaza es mía o ese espacio es mío. Y luego de otra concepción que para mí es desde la conflictología muy peligrosa, y como este no está lleno de mediadores, que es que el conflicto es negativo, ¿no? Cuando el conflicto y la interrelación en el espacio público debería de ser positivo y motor de cambio social, ¿no? La concepción esta de no comunitarismo del espacio público también te provoca que no se sepan gestionar usos distintos en un mismo espacio público, ¿no? Y que siempre cuando vayamos a hablar de espacio público y de uso de espacio público en el imaginario colectivo pesa más hablar de según qué barrios donde el espacio público está ocupado por segmentos en situación de vulnerabilidad, que no de barrios que pueden ser, si me lo permitís, más guetos o más uniformes, pero que en esos barrios no molesta el uso del espacio público porque, por ejemplo, no hablamos de uso del espacio público por las terrazas que invaden las calles o por según qué uso se hace del espacio público, sino cuando solo se utiliza ese espacio público por segmentos de la población que están en una situación de vulnerabilidad, insisto, y entonces a según qué segmentos les molesta o les genera en parte un conflicto que a veces no es inexistente. Y igual me salto creo que hay una derivada más complicada aún, que es que ese uso del espacio público y esa no convivencia o no coexistencia en el espacio público muchas veces lo que hace es aumentar la percepción de inseguridad, cuando realmente estamos hablando de un problema de convivencia y no de un problema ni de inseguridad, sino de percepción de inseguridad, ¿no? Y creo que ahí esa es una derivada en la que andamos cada vez más y en cómo se pide que el espacio público se controle con ordenanzas de civismo que, con perdón a los que tenéis más conocimiento académico, pero yo creo que tienen como una deriva cada vez más punitivista administrativamente, ¿no? Hago el juego de palabras, pero que es que, ¿no? Ordenanzas que vía la sanción intentan ordenar el espacio público y no mediante el comunitarismo o el tejido social comunitario, que es lo que creo que debería ser. No sé si lo otro estoy de acuerdo con todas las voces. No, que estoy viendo que me va a tocar hacer de urbanista, entonces realmente me toca hacer de socióloga, pero bueno, no pasa nada. Me ha dado tiempo, tampoco. Luego nos cambiamos, ¿no, Mansilla? No, yo quería hacer como hincapié en que, estando como de acuerdo con la mayoría de las cosas que decís, o sea que lo comunitario, lo social, la convivencia, tal, no sé qué, al final está totalmente ligada a unas condiciones materiales que proporcionan el espacio. O sea, me da igual que sea un espacio público, que se llama calle, que sea formal o que sea informal.
Al final ¿hay bancos en el espacio público para que la gente se pueda sentar? ¿O son simplemente calles comerciales que lo que se hace es intentar que la gente pueda ir caminando de un sitio para otro y que no se siente para nada en el espacio público? ¿Hay iluminación? ¿Hay papeleras? ¿Hay sombra para poder guarecernos, ¿no? Que ahora de repente pues se inventan los refugios climáticos cuando no, llevan 30 años esquilmando, quitando las fuentes del espacio público, quitando todo tipo de arbolado, sombra, etcétera, ¿no? Entonces, las condiciones materiales para mí están súper ligadas con el poder apropiarte, el poder estar en el espacio público y el poder hacer cosas diferentes, el poder hacer que no estés, que los bares, las terrazas y demás están muy bien, pero que no sean la única apropiación que hay en el espacio público, que puedas estar con tus colegas, ¿no? Yo que soy de polígono de vivienda, pues estoy muy acostumbrada a la socialización en parques de tardes, de no hacer nada y comer pipas y ya está, ¿no? Y esas son apropiaciones que ahora desde el urbanismo preventivo, otras corrientes se llamarían como malos usos en el espacio público, ¿no? Entonces creo que hablar de las condiciones materiales es súper importante cuando estamos hablando de quién usa el espacio público, ¿no? Un poco en relación con lo que tú decías, porque al final, pues el quién no está, pues si tenemos calles que no son accesibles, pues obviamente va a haber un sector de la población que desaparece, pero ya no hace falta ni una superaccesibilidad. Es que cuando desaparecen los bancos, desaparecen las personas mayores. Por ejemplo, cuando hay mala iluminación bueno, pues a lo mejor pasamos, pero pues si tenemos que pasar por la noche, pues pasamos corriendo, ¿no? O con el llavero en la mano. Entonces, bueno, esta importancia de las condiciones materiales y de las inmateriales vinculadas con la gestión, un poco relacionado con lo que tú decías de lo punitivo, cuando en Madrid llegó al Ayuntamiento Carmena, bueno, vieron cuál era el gasto promedio que había por habitante en los diferentes distritos de Madrid municipio. Y se dieron cuenta que en el distrito, bueno, que el distrito que más se gastaba era el distrito centro, porque era, bueno, pues donde más gente acudía, había más turistificación, etcétera. Pero luego entre los distritos que vienen a ser residenciales había una diferencia bastante alta entre el distrito de Retiro, que es donde está el barrio Salamanca, ¿vale? Que es donde están los Cayetanos, vaya, para que nos entendamos, y el distrito, por ejemplo, de Villaverde o de Latina, ¿no? Que son los distritos donde viven, bueno, pues las clases populares. ¿Y qué pasa? ¿No? El tema no es solamente que haya un agravio comparativo en lo que se gasta por habitante. El tema es cuando luego las narrativas de la política institucional, especialmente en sitios donde gobierna la derecha, pero marcos conceptuales que muchas veces la izquierda también compra o se deja llevar a estos discursos, es que no solamente es que haya un agravio comparativo del gasto, es que a los de Vallecas, Villaverde y Aluche se les está criminalizando porque se les está diciendo que, oye, mira cómo tenéis el barrio, es que estáis haciendo un uso indebido del espacio público. Oye, mira cómo tenéis el mobiliario que se rompe, ¿no? Y yo que voy mucho a Villaverde, por ejemplo, veo que, o sea, y una vez hicimos allí un proyecto y llevé a compañeras de Punsís y decían, es que estos bancos, estos modelos de bancos, no los veíamos desde los años 80, ¿sabes? Entonces parece como que los llevan de unos distritos a otros, ¿no? Y en Madrid siempre todo es mucho más exagerado en cuanto al fascismo se refiere, pero si nos damos una vuelta por Pedralbes y vemos que el tipo de mobiliario urbano que hay y nos damos una vuelta por Prosperidad, ¿no? Para hacer así algo como muy, muy cercano y muy próximo, veremos también que responde a criterios y a cualidades diferentes y que muchas veces la narrativa cuando tú piensas qué puedes hacer en el espacio público y cómo son tus vecinos, cómo se comportan tus vecinos en el espacio público, muchas veces lo construyes también a través de esas condiciones materiales que están totalmente vinculadas con tu barrio, con tu clase social, con tu origen, etcétera. Bueno, yo creo que va a haber poco desacuerdo en esta mesa, sí. Podemos modular un poco, digamos, lo que es el background ideológico desde el cual planteamos qué puede pasar y no puede pasar en el espacio público. Y ahí en el fondo está pues la mercantilización de la vida, el capitalismo que lo coopta todo y lo subsume todo, y en el espacio público también, ¿no? Yo quería hacer 3 o 4 apuntes, a ver si puedo sintetizarlos. Uno tiene que ver con la cuestión de la salud mental, lo comentaba José. Yo me considero, digamos así, sin que sea muy relevante, pero creo que en el contexto de esta conversación sí lo es,
psicólogo transdisciplinar, digamos. Esta idea de que el conocimiento psicológico, como cualquier otro psicológico, el conocimiento, perdón, está distribuido, ¿no? Es inquieto, ¿sí? Transita de disciplina a disciplina y dura poco arraigada en una de ellas, ¿no? Me parece que tenemos que promover ese tipo de psicología, si no, yo no estaría trabajando en temas de espacio urbano, ¿no? El tema de la salud mental me interpela porque yo sí que voy viendo que cíclicamente van apareciendo en el discurso público todas aquellas cuestiones que tienen que estar en la agenda, por supuesto, que tienen que ver con el impacto sobre variables, vamos a decirle, clínicas, ¿no? Estrés, ansiedad, intentos de suicidio, fundamental para legitimar el problema y la idea de que la gentrificación es mala para la salud de una manera que muerde en el imaginario, ¿no? Cotidiano, porque psicología es salud mental en ese nivel. Nosotros estuvimos haciendo un estudio de 5 años sobre gentrificación en Gracia, en el Poblenou, y además de estas cuestiones, nos gustaría alertar sobre algo que tiene que ver, como lo comentaba la compañera también, en términos de alienación barrial. ¿Qué sucede con la gente que por sus recursos económicos y porque por la estructura de la propiedad inmobiliaria pueden quedarse en el barrio, pero sienten que, aunque no se hayan ido del barrio, el barrio se ha ido de ellas, ¿sí? Y entonces entramos en un conjunto, vamos a llamarle sintomatologías, no necesariamente de orden clínico, pero sí son impactos psicosociales y nos ponemos un poco en la terminología del ámbito, ¿no? Entonces, gente que se sabe a sí misma y se ve más como un medio para la acumulación de rentas de un tercero, tanto a nivel de vivienda como a nivel de espacio público. Entonces, no van a determinados espacios. Lo que encontramos, vinculado con la primera pregunta, ¿quién habita el espacio público y quién lo evita? Estrategias de microsegregación. Cuando ya te han echado, directa o indirectamente te has ido, con lo cual físicamente no estás. ¿Qué sucede con la gente que está? ¿Sí? Una sensación de desubicación subjetiva, pues los códigos de clase no tienen que ver con los propios, sobre todo en el Poblenou, pero sobre todo una manera diferente de estar físicamente en el barrio, ¿sí? Evitar determinados espacios, no pasar por determinados otros lugares, hacer itinerarios distintos y una retracción al espacio privado porque el coste material de la vida es, o sea, hay gente que no se toma la cerveza porque vale 3,80, entonces pues hace el botellón en su casa. Y ahí hay una serie de implicaciones que tienen que ver con la individualización, ¿no? de la vida pública y la privatización de la vida pública. Y otra cuestión, las amenazas al espacio público. Yo diría que lo que se destila de aquí, probablemente estemos de acuerdo, es que el espacio público es un ideal normativo, decían algunos. Es algo que no existe de verdad. Está en los planos, están las imágenes y está en la voluntad de quienes quieren gobernar y disciplinarnos en el espacio público, ¿no? Entonces se supone que es la titularidad pública, la accesibilidad universal, la libertad de uso, ¿no? y la condición ciudadana. Nos encantaría que fuera así, pero esto es un horizonte imposible, ¿sí? Lo que tenemos es privatización, lo que tenemos es exclusión, lo que tenemos es control, y lo que tenemos es mercantilización, institucionalización, sobreinstitucionalización de esa calle que comentaba José también, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que asumir el conflicto como base de la naturaleza del espacio público. Solo deviene público, de verdad, como dirían algunos, cuando hay conflicto, cuando los que no pueden estar irrumpen ahí con sus propuestas de vida que inquietan a alguien. Si no inquieta a nadie, tenemos un problema, diríamos, desde este punto de vista, ¿no? Y lo otro, la idea de la expulsión, la idea del punitivismo, que me parece fantástica, pero a mí me seduce más otra que es menos visible, que es lo que algunos llamaron la domesticación por capuchino, ¿no? que tiene que ver con la gentrificación. Es decir, claro, el neoliberalismo es la fase actual, digamos, de producción de subjetividad, diríamos, ¿no? de producción de sujetos en el espacio público, lo que hace es seducir, llamar al deseo de formas de consumo que no se viven necesariamente como, digamos, opresivas, ¿no? Se viven como algo casi gozoso, ¿no? Entonces ahí, bueno, me parece muy violento también. Yo alertaría sobre estas otras formas de alienación barrial que no necesitan policías, sino capuchinos, digamos, ¿no? Y bueno, muchas de esas imágenes tienen muchos capuchinos. Bueno, no, es que me ha recordado las cosas que han comentado ahora las compañeros, las compañeras. Eh, o sea, yo evalué un estudio de una amiga precisamente sobre el problema, no sé si lo conoces, que lo mismo te interesa incluso. Hace unos años, yo creo que fue prepandémico, cogía 4 espacios públicos típicos del Pobleno, 4 áreas muy conocidas del Pobleno, y a través de observación, o sea, de trabajo de campo más etnográfico, ¿no? Está en la calle y tal, una serie de entrevistas y datos de los móviles. Sabéis que, si no lo sabéis, lo digo yo, si tenéis el dinero suficiente, podéis pedirle a Telefónica o a Orange o lo que sea que os dé que os dé los datos de los móviles, los flujos de datos de móviles, en el sentido de mapa de una determinada zona y por un espacio de tiempo determinado, y así tú puedes ver por dónde se mueve la gente, ¿vale? Eso es así. Bueno, y si no sabéis, también podéis, si tuvierais un comercio, no sé si aquí es alguien hijo o hija de comerciante o tiene un propio comercio, también le podéis comprar a la propia compañía, al propio banco, qué tipo de gasto hace la gente que tiene un determinado tipo de tarjeta
o en qué tipo de establecimiento se gasta el dinero. Es decir, estamos fichados. Pero ahora no vamos a hablar de eso porque si no nos deprimiríamos y yo quiero que os deprimáis al final, ¿vale? Entonces, en este estudio que era tan interesante, que hizo una amiga mía, dividía, bueno, cogía 4 espacios del Poblenou. Uno era la Rambla Poblenou, ¿no? El otro, lo que es el Parque del Poblenou, que es el que está al final, digamos, antes de llegar a la playa, esa zona verde aquella, ¿no? El otro era la primera superilla, la superilla que está en la zona 22 arroba, y el otro era, que este es a lo mejor más complicado de ubicar si no sois de allí, el espacio, o sea, la plaza que está, una plaza dura además, que está delante de Can Felipa, que es la piscina, el gimnasio público y una especie como de centro cívico petit que hay allí, ¿no? Vale. Entonces, el resultado era lo que nos esperábamos, ¿no? Era primero, en consideración, la Rambla es un elemento perdido del barrio. Si la gente del barrio no ve la Rambla como un espacio de socialización. Pensad que Poblenou, no sé si lo conocéis muy bien, pero no tiene una plaza central, por lo cual el espacio de encuentro muchas veces era la Rambla. La gente cogía, ampliaba su recorrido por la Rambla simplemente para encontrarse con el vecino, con la vecina, para ver a la madre del niño o a ver lo que sea, o simplemente mirar los escaparates, lo que sea, ¿no? Pues esa zona se ha dado por perdida, ¿no? La Rambla ya no pertenece al barrio. El parque del Poblenou, que es ese que está cerca de la playa, nunca ha sido considerado parte del barrio, ¿vale? Es como se considera además más un equipamiento de ciudad, ¿no? Tal. Zona superilla, ni de coña. Clases medias, expats, trabajadores de la zona 22 arroba, etc. Solamente quedaba uno, que era verdaderamente, se consideraba necesario, o sea, perdona, la gente consideraba que era suyo propio del barrio, que era la zona de Can Felipe. Y eso que era una plaza dura, horrorosa y tal. Y en ahí sí que la gente veía que era un sitio propio del Poblenou, ¿no? ¿Qué pasaba allí? Pasaba por un lado que estaba el tema de la piscina, que hay una zona de parques y de juegos infantiles, y por otro lado que había un par de bares que, digamos, articulaban en cierta medida, sobre todo en la parte más cercana a la Rambla, bueno, una vida así de más vecinal y tal, ¿no? De tomar una cerveza los domingos o unas bravas o lo que sea, y además eran muy reconocidos, ¿no? Entonces ese sitio sí, vale. Yo no tengo constancia de que mi amiga haya repetido el estudio, pero yo os puedo asegurar lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que todos estos comportamientos se han acelerado, han precipitado en más de esa inercia que ya traían y sobre todo se ha perdido Can Felipa. Si vais ahora a Can Felipa, veréis que ya solamente subsiste uno de los bares estos de bravas de toda la vida de Dios, que está ahí aguantando, pero el otro que han abierto es una de estos que te ponen, no tengo nada en contra, ¿no? Pero que son camareros argentinos, lo cual esto ya te lleva a sospechar, porque siempre son gente como que trabaja en sitios como con un cierto capital simbólico, ¿no? Y ponen tapas inventivas y tienen música en directo los fines de semana y este tipo de cosas. Con lo cual ha desaparecido del imaginario local. Retomando la palabra de lo que decía Andrés, es una gentrificación no por capuchino, sino por argentino. Es decir, por un tipo de gastronomía y por un tipo de cooptación y además alguna vez he pasado por allí y estoy segurísimo, porque la gente que ve allí no las conozco de nada, yo llevo 15 años viviendo en Poblenou, que ha devenido como un sitio de atracción de la gente de otros sitios de la ciudad, ¿no? Vamos a tomar una tapa y en vez de ir al bar de la esquina, vamos a tomar la tapa al Poblenou, a la zona de esta Can Felipa. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente primero, todo lo que estamos comentando aquí son dinámicas inerciales, o sea, están en movimiento, sujetas a cambios, a transformación y articulación continua, y por lo que apunta todo, vamos a peor, ¿no? Es decir, hay una cooptación, una apropiación de parte del espacio, incluso de espacios que son semi-privados, porque una terraza, al fin y al cabo, también es un espacio semi-privado, solamente te puedes tomar algo si realmente estás pagando. Pero bueno, en un contexto barrial de conocimiento del sitio, del establecimiento y tal, muchas veces estos sitios articulan discursos y encuentros y tal que son muy interesantes, ¿no? Pero eso se está perdiendo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se habla del tema del espacio público, también hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Primero, el carácter de movimiento y el carácter de transformación continua y de apropiación por parte de determinados sectores. Y a mí me gusta, yo escribí de hecho un artículo hace ya bastante tiempo donde hablaba
de que la ciudad es, por una parte, software y otra parte hardware, ¿no? Es decir, una ciudad tiene, por una parte, como un ordenador, por decirlo así. Tienes la torre, ¿no? O el equipo, ¿no? Que tiene un procesador X, tal, no sé cuánto, que viene siendo la parte que decía Blanca de las condiciones materiales, es decir, tú tienes obras de arquitectos internacionales, sillas y bancos individuales o que se enfrentan para que la gente no hable y no se detenga mucho tiempo, ausencia de fuentes, ausencia de árboles, o todo lo contrario, ¿no? Zonas que están pensadas para que la gente se ponga, alejadas o concentradas cerca de espacios de consumo, etcétera, etcétera. Y después tiene un software. Y el software es el programa. Es decir, tú tienes un ordenador y si tú no tienes un sistema operativo, el ordenador no funciona. Las ciudades tienen un sistema operativo y ese sistema operativo es el conjunto de leyes, de normas, de regulaciones y son las dinámicas propias digamos, caracterizan esa ciudad. Ambas dos suelen ir de la mano, porque claro, tú no tienes un hardware, tú no tienes un ordenador, yo qué sé, no tengo ni idea de ordenador, perdonad, pero tienes el super último ordenador que te has comprado y lo único que te dedicas es a escribir en Word, porque entonces eres tonto, es decir, ya te vale un ordenador más sencillo y no hace falta gastar tanto dinero. O al revés, no tienes un ordenador de hace 10 años y quieres trabajar o quieres jugar con juegos de estos que necesitan una gran cantidad yo sé, una tarjeta gráfica, lo que sea, de mucha capacidad. Están siempre a la par. Luego, el diseño, la transformación, el control, las órdenes que se ejecutan sobre una ciudad, sobre una calle, sobre el espacio público, van siempre de la mano del tipo de ciudad que viene siendo una superestructura que se conforma al final en una serie de leyes y normativas que determina qué tipo de ciudad. O sea, van las dos de la mano, ¿no? Y yo creo que en este sentido el espacio público juega precisamente ese papel, ¿no? Un papel en el cual el mismo concepto ideológico del espacio público actúa como un software. En el sentido de que ya te dice y te previene sobre las cosas que puedes hacer. No es lo mismo, como he dicho antes, hacer algo en el espacio público que hacerlo en la calle. Decir que es el espacio público implica como software una prevención y un tipo de actividad y un tipo de actitud que no es como estar en la calle. Estar en la calle es diferente, tiene un punto más popular, más horizontal, más de polígono, como decía también la Blanca, ¿no? Que en eso compartimos el mundo de las pipas. O sea, yo puedo abrir las pipas de 3 en 3 si quiero, básicamente algunas herramientas que adquirí durante esa adolescencia maravillosa en los bancos de mi barrio. Y es así, ¿no? Es decir, por lo tanto, hablar de espacio público es una cosa muy complicada, pero sobre todo, creo yo, es una cosa que tiene un profundo toque ideológico, en el sentido que nos están transmitiendo una imagen muy clara, que es la del render, evidentemente, sobre qué se puede, qué no se puede hacer y qué tipo de ciudad habitamos. Recontextualizo un poco, porque han salido muchas cosas, hemos entrado en cosas que tendrían que ver con la otra pregunta. Sacaba esta imagen porque tenía que ver con otro conflicto que José conocerá porque está cerca de donde vive y porque fue un caso bastante sonado. Que claro, habéis empezado a hablar de la dimensión del conflicto, que evidentemente con todo el público que hay aquí que esté vinculado al tema de la mediación, pues era un tema que tenía que salir. La primera pregunta era una provocación evidente. La gracia de habitar y evitar, pues creo que también ha dado bastante juego y resonaba un poco la idea esta de Delgado de que el espacio público no existe, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya han salido muchas cosas. Em, sacaba esta imagen, había sacado algunos cortes más de prensa de diferentes conflictos, otro que se viene, ¿no? Es este adiós. Esto había, creo que no sale, ¿no? El medio. Esto es de un periódico deportivo, o sea, imaginaros. Adiós al magma como epicentro del mundial del skate. Esto viene en todo un origen que está como enraizado en el conflicto, ¿no? Porque el magma no fue pensado, o el espacio del magma no fue pensado como eso, y ahora el conflicto que se viene es precisamente este. Luego este me interpela mucho a mí, creo que a Andrés también, creo que a Blanca también por motivos diferentes. Yo porque trabajo en el Furat de la Vergoña, Andrés porque hizo la tesis doctoral hace muchos años sobre el Furat y Blanca porque también trabaja en el barrio y a nivel de movimientos sociales también tiene esa vinculación. Y esto tiene que ver, esta publicación es de hace unos años, Colau se atreve a medias con el Furat de la Vergoña en un momento en el que se planeaba un plan de acción a nivel institucional en el barrio. Entonces, bueno, eran como tres elementos muy vinculados a la ciudad de Barcelona,
a conflictos desde lo más macro, ¿no? Ellos han hablado de conflicto desde otra lógica, ¿no? Y de cómo el conflicto puede ser ese motor de convivencia precisamente y de habitar. Entonces, quería un poco unir dos preguntas, ¿no? Que una ha estado medio, ya estaba en el aire, que qué conflictos se generan en el espacio público, que tiene que ver con estos tres que anunció dentro de muchos otros a nivel macro, pero luego otro elemento que también ha empezado a salir, ¿no? Que es quién controla y con qué mecanismos el espacio público. Entonces, quería leer un pequeño fragmento de la presentación del plan DRESA, que seguro que los cuatro estarán encantados de explicar qué es, que se presentó el 26 de julio de 2013 y Laia Bonet en 13 no, 2013, ¿no? 23. Ay, perdón, 23, sí, 23. Entonces, Laia Bonet, en una parte de esta presentación, decía, tenemos la prioridad de ordenar lo que pasa en el espacio público. El espacio público son muchas cosas. Fruto de la pandemia ha habido un uso cada vez más intensivo del espacio público y esto acaba derivando en consecuencias que tenemos que atender y trabajar diferente. Lo que hoy presentamos, con este plan DRESA lo presentamos, se va a dibujar un plan de mantenimiento integral, transversal y coordinado. No son adjetivos de más para conseguir la excelencia en el espacio público. Y aquí os lanzo otra vez la palabra. No, yo cogiendo un poco el hilo de Belén, que creo que... Ay, Blanca, perdón. A mí me llaman Noemí y soy Noé. Ya está. Perdona, Blanca. Ya, pero no me gusta. Bueno. De las condiciones materiales, pero cómo las condiciones... Estuve haciendo recerca etnográfica en el BEMINCOM y cómo la recerca, o sí, cómo las condiciones materiales estas, ¿no? que contabas del refuerzo territorial, de la iluminación, de las sombras, ¿no? Lo que llamaríamos en sentido amplio diseño ambiental o urbanismo, ¿no? Depende de dónde vengas. Para mí tiene sentido si lo unes no solo desde, que es lo que hace Bunsis, si no me equivoco, ¿no? Lo unes con lo que decías de las narrativas, ¿no? También de la autopercepción. Cuando hacíamos la recerca del BEMINCOM, una de las cosas que a mí no sé cómo traducirlo al castellano, frapó, me impactó más, era que una de las narrativas que iban corriendo por el barrio era que estudia, sé buen estudiante para sacar buenas notas, para poderte ir del barrio, ¿no? O sea, que la autopercepción que se tenía y el arraigo territorial que se tenía del barrio, pues era negativo, ¿no? Y como esas narrativas o la criminalización de determinados usos del espacio público pueden contribuir a esa falta de arraigo en tu propio barrio y a desear huir, ¿no? Y en parte esto es un mecanismo de control, ¿no? Al final, cuando tú estás diciendo que un barrio es negativo y estás tanto con las narrativas como con los titulares de los medios o con la política pública, me parece ordenar es una cosa que está desordenada, no es una cosa que está... O sea, tiene un punto negativo, ¿no? Ya, la palabra. No es cómo vamos a compatibilizar los usos o cómo vamos a... No tiene una derivada positiva, sino tiene una derivada que ya parte de un negativismo, ¿no? Y eso quiere decir que hay una intencionalidad política también de, pues eso, ¿no? ¿Qué territorio vamos a ordenar? Eso quiere decir que ese territorio está desordenado. Eso quiere decir que ahí va una derivada de autopercepción negativa de parte de la población de ese territorio y de parte de, o sea, un desarraigo del propio territorio, con lo cual eso es para mí muy negativo a la hora de gestionar tanto los conflictos como en temas de cohesión social o de convivencia, ¿no? ¿Cómo reforzamos esa identidad en positivo y cambiamos esas metanarrativas o narrativas, que muchas veces no son narrativas, sino metanarrativas que nos están operando, pero no llegamos a explicitarlas? Cuesta mucho, ¿no? Porque no sé, estamos delante de quién controla y con qué mecanismos. Los mecanismos son muy poderosos, ¿no? Los mecanismos
Y entonces esa falta, para mí la clave es esa falta de comunitarismo o de agrupación colectiva, es el único instrumento casi que nos queda, aparte del teórico, para hacer frente a todo ese control que es tan poderoso, ¿no? Entonces por eso decía lo de Blanca, de que la parte, estamos mal, ¿no? Que habrá una valla que te dice que ese espacio no es tuyo, no lo puedes disfrutar, no puedes entrar, no es tuyo, ¿no? En consecuencia, que lo material va muy intrínseco ligado al fortalecimiento de lo comunitario, que creo que es para, no sé, igual me animáis dándome otros mecanismos, pero creo que es de los pocos. Contigo. Pues venga, va. O sea, no sé si te he entendido bien, ¿eh? Porque ha Ah, habido igual, momentos oye, que soy un pensaba, poco estoy de acuerdo, espesa. estoy de acuerdo, Ah, venga, estoy de soy acuerdo, estoy de espesa. acuerdo, pero me voy a lanzar a por qué no estoy Venga, de va. acuerdo, ¿vale? Y luego, pues, si era que sí, me lo dices. A ver, yo soy de Móstoles, ¿vale? Con el AIDA, porque dice, o sea, siempre lo tengo que decir, o sea, y siempre lo tengo que decir porque yo nunca me he sentido avergonzada de mi barrio, o sea, al contrario, ¿no? Y pues mi barrio tenía carencias y sigue teniendo muchas carencias y hay barrios que muchas más. Y no creo que el imaginario que tienes de tu barrio esté o sea, está vinculado con las condiciones materiales, pero no te hace sentirte avergonzada de tu barrio, porque precisamente, o sea, pensando como un poco en las trayectorias vitales de la gente, de gente de clase trabajadora que se ha seguido quedando en el barrio, porque tienen un sentimiento de pertenencia súper fuerte, porque hay una comunidad construida mucho más fuerte y mucho más consolidada que en barrios donde las condiciones materiales son mejores, con padres y madres con educaciones universitarias y con barrios con casas mejores y con espacios públicos mejores y normativos y no con descampados. Pero creo que no siempre existe esta correlación entre lo que construyes, ¿no? El imaginario de tu barrio y las condiciones materiales, porque creo que precisamente muchas veces en espacios públicos que son más informales permiten una construcción de comunidad que los espacios tan formales, estandarizados y tan normativos y hegemónicos no permiten, porque precisamente el orden lo que hace es aquí bar, aquí fútbol, aquí petanca, y lo informal, lo espontáneo, que no le importa a nadie, pues permite en plan de, oye, ¿no? Hacemos una hoguera, que es lo que le gusta a Mansilla. Estoy de acuerdo, solo que la recerca yo creo que tenía era muy focalizada también en gente que acababa de llegar, no tenía ese sentimiento de arraigo o de orgullo, ¿no? O sea, la película 47, ¿no? 47, o sea, estoy completamente de acuerdo que muchas de las luchas sociales y comunitarias han venido por el orgullo de identidad con el barrio, pero que hay gente que, por ejemplo, en el año que hicimos la recerca, solo hubo un estudiante de todos los institutos que entró en la universidad. No sé si es significativo, pero en Ciudad Meridiana, de todos que solo uno entrara, es un indicador de que igual hay gente que se desplaza a estudiar a otros institutos porque cree que en los de su barrio, pues, ¿no? O sea que yo estoy de acuerdo contigo, pero no es lo mismo, yo creo, que si has nacido y tienes esa identidad que si acabas de llegar, ¿no? Pero sí que estoy. No, yo voy un poco a retomar el hilo anterior, ¿no? Y un poco también una cosa que comentaba Blanca que a mí me encanta como antropólogo, y es que los discursos contribuyen a crear la realidad. Es decir, la realidad en la que vosotros vivís. No sé si sabéis una cosa que decía Rousseau, ¿no? Rousseau decía que hay cuatro verdades: la mía, la tuya, la verdad y lo que pasó realmente. Es decir, que realmente hay un debate, o digamos, la realidad se construye en función de una confrontación de pareceres, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo siempre pongo a mis alumnos un ejemplo sobre cómo digamos, la proyección que hacemos a nivel discursivo de los sistemas clasificatorios determina nuestra forma de entender el mundo. Y les pongo un ejemplo les pongo dos ejemplos, uno muy chorra y otro un poco más complejo. El ejemplo chorra es cuando vas a un supermercado y dices, a ver, vamos a la zona de frutas y verduras, ¿no? Y coges y te encuentras en la zona de verduras que hay tomate. Todo el mundo da por aceptado que tú vas a la zona de verduras y ahí están los tomates, ¿no? ¿Sí o no?
Bueno, el tomate no es una verdura. Pero hemos aceptado que en el sistema clasificatorio vinculado a la alimentación, pues los tomates, que son frutas de una mata, pero frutas, están en la zona de las verduras y no son ni verdes, que es de donde viene la palabra verdura. ¿Vale? Y el otro ejemplo más complejo que pongo es el del concepto de desarrollo, ¿no? Eso seguramente os sonará más. El concepto de desarrollo es un concepto que se enuncia en negativo, es decir, nadie dijo yo estoy desarrollado y, por tanto tenéis que ser como yo, sino vosotros estáis subdesarrollados. ¿Vale? Esto es una de las pocas veces en la historia que se puede datar el nacimiento de un concepto y es en la toma de posesión del presidente Truman en Estados Unidos en el año 49, quiero recordar, donde en un discurso esto así que le gustaba a los americanos de la posguerra de ayudar a todo el mundo, que era mentira, pero bueno, lo intentaron y que colara y tal, y decían, bueno, pues lo que vamos a hacer a partir de ahora es ayudar a los países subdesarrollados. Y de repente, un mogollón de gente que era normal dijo, tú, ya estoy subdesarrollado. ¿No? Entonces, lo que dice la Blanca es verdad. Es decir, pues yo también nací en un barrio donde era consciente de que, o sea, éramos verdaderamente conscientes de que teníamos muchas carencias y falta de servicios, etcétera, etcétera, pero nadie nos dijo ni que éramos pobres, ni que éramos feos, ni que éramos sucios. Eso es lo que hace el Plan Endresa. El Plan Endresa dice, si hay que endresar alguna cosa, es que hay d'altras que están desendresadas. En una simple enunciación, una cosa tan sencilla como Pla Endresa ya sitúa que la ciudad está desendresada. Yo siempre digo, ahora yo creo que ya a estas alturas podemos hablar de Colboni, que Colboni cuando se inventa el Plan Endresa o Laia Bonet, en realidad lo que quería plantear es, él, no sé si me habéis escuchado porque lo repito mucho esto, ¿no? Es verdad, el Plan Endresa no se llamaba Plan Endresa, sino se llamaba Pla Yo Soc La Colau. Lo que pasa es que quedaba muy largo y dijo, bueno, pues le pongo Plan Endresa. Pero en realidad es así, es determinar un tipo de ciudad que se entendía a base de repetir la idea de que venía siendo desordenada en base a unas ideas de gobierno de otra formación política diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues de repente, pum, todo el mundo ha entendido que la ciudad estaba desordenada. ¿Y cómo se ordena la ciudad en función de ese desorden? Pues está claro, como Michael Knight, con ley y orden. Es decir, aquí lo que hace falta es orden. Y para ordenar, en el sentido de, no de endresar la habitación, ¿no? Sino de ordenar, sino de dar órdenes, hace falta un refuerzo de la policía, un desarrollo punitivista de determinadas ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabo con un ejemplo muy chorra. Durante meses estuve haciendo un trabajo de campo sobre esta parte de aquí, la superilla, ¿no? Bueno, ahora no lo llaman superilla, lo llaman l'Esbert, ¿no? L'Esbert de Concert de Saint. Pues y pasé muchas tardes ahí. Entonces, cuando penséis en antropólogo, siempre a lo mejor la gente, tú conocer destinos exóticos. No, no. Un antropólogo básicamente es un tío sentado en un banco a la superilla. O sea, una cosa aburridísima, tomando nota. Pero bueno, lo digo porque muchas veces la gente tiende a exotizar este tipo de cosas, no. Bueno, la cuestión, ¿sabéis cuál es el principal elemento incívico en toda la dimensión, que creo que tiene 1,5 kilómetros de l'Eix vers Consell de Cent, desde el Parc Miró, del Parc Joan Miró, fins al el Passeig Sant Joan, que es donde llega? ¿Sabéis cuál es el principal elemento incívico? Los coches. ¿Habéis escuchado alguna vez decir, vamos a endurecer la medida del tránsito de los coches por la ciudad de Barcelona y sobre todo por la zona de intensidad de uso peatonal? No. ¿Por qué? Porque están transmitiendo una idea de que los coches sí, pero la gente no. De hecho, no sé si habéis escuchado las últimas propuestas de modificación del Ayuntamiento de Barcelona, que básicamente lo que quiere es, aparte del tema de las multas, endurecer las multas y tal, lo que quiere es básicamente limitar el uso del patinete de la bicicleta, ¿no? Que es lo que se considera enemigo. Y es verdad que es parcialmente enemigo. Es decir, esto es otro tema, ¿no? Pero o sea, la falta de control sobre los medios de circulación y la falta de apuesta por un transporte público en condiciones ha llevado a que pues, la gente se mueva individualmente en bicicletas y en patinetes en un sentido un tanto caótico, pero bueno. Pero nadie dice tenemos que limitar el paso de los coches. ¿Por qué? Porque Barcelona es una ciudad de coches. ¿Y por qué Barcelona es una ciudad de coches? Pues porque el RAC, que es un elemento de poder, un lobby en la ciudad, va de la mano de parte de algunos partidos políticos para que se evite en la medida de lo posible tomar medidas para el paso de los coches. Nunca escucharéis ponerle incrementar las multas a la gente que choca con los, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde están las plantas? Los parterres, perdonad, los parterres, la zona de parterres de la Eix Verd, de la superilla,
Y sí que escucharéis ir contra los patinetes, con la gente que se va sin casco, contra no sé cuánto. Y ahí se ve otra vez de nuevo lo que es el discurso a la hora de crear la realidad en función de lo que significa el ejercicio del poder, porque al final, en la realidad, la visión que nosotros tenemos de realidad no es más que un ejercicio de poder, que es la que nos dice, incluso sin ser normativo, o sea, sin que haya penalización pecuniaria, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer en la calle. A ver, yo me he sentido interpelado por las dos cuestiones que se han proyectado y la tercera, la de las barreras, ¿no? ¿Quién divide físicamente el espacio común, ¿no? Y si es para aislarse de los peligros o es para segregar y otras cuestiones. Pero sobre todo el tema del Furat, que yo creo que lo interesante del Furat en su momento, estamos hablando de un conflicto del año 97 al 2003, 2004, quiero recordar de memoria, se desaloja porque supuestamente se encontraron restos arqueológicos, que le vino genial al ayuntamiento en ese momento. Formaba parte de un plan de limpieza contra la migración y todos los problemas de, digamos, civismo que causaba, ¿no? La población en ese momento y se hace un proceso participativo, supuestamente, que fue un proceso consultivo, un relator comunitario. En el año 2006, 2007, creo recordar de memoria, también se instituye el nuevo Furat de la Vergonya, els Jardins del Pou de la Figuera. Limpiaban con els Jardins del Pou de la Figuera las connotaciones de denuncia, ¿no?, institucional que vienen puestos con el nombre Furat de la Vergonya. Era una vergüenza que se hubiera dejado ese lugar tantos años abandonado deliberadamente para acabar expulsando a los vecinos, junto a esos más de 6.500 metros cuadrados de tejido edificatorio en nombre del famoso esponjamiento, ¿no? Yo creo que fue interesante porque se puso en escena un modelo de producción del espacio, y aquí Blanca comentaba la producción del espacio, atípico, porque no dependía ni del Estado ni del mercado. Era una producción no mediada de espacio público por parte de, vamos a llamar, el tejido vecinal, internamente muy conflictuado, y este es un mensaje para mediadores y mediadoras de conflicto. La comunidad no es heterogénea, ya sé que lo sabéis, pero hay toda un entramado de intereses y de disputas a nivel comunitario, y los proyectos identitarios de pertenencia también muchas veces son divergentes, ¿no? Y con los presupuestos participativos para el diseño de espacios públicos lo vemos, ¿no? El que tiene más capital comunitario y más, digamos, incluso, ¿no?, capital simbólico para poder transmitir a los políticos todo, pues acaba imponiendo una serie de medidas que a lo mejor no son las más populares, ¿no? Pero creo que fue importante por eso, y ahí intervinieron mediadores, mediadoras comunitarios, y se encontraron con que tenían que salir corriendo literalmente de las asambleas de barrio delante de objetos que les lanzaban porque representaban a la institución, ¿no? Era la pregunta retórica es, ¿a quién representamos cuando nos paga una administración para sosegar a una comunidad en nombre de la comunidad? Lo que llamaríamos gobernar a través de la comunidad, que le encanta al Ayuntamiento de Barcelona. Esto nos inventamos que la comunidad, os vamos a invitar a pensaros como comunidad, nosotros nos relegitimamos, porque en realidad estamos siendo, ¿no?, democráticos, y vais a gobernaros en contra de vuestros propios intereses. Sí, sí, nada para vosotros, pero con vosotros, diríamos, ¿no? Y el Furat de la Vergonya yo creo que fue el último modelo de experimento urbano que no iba a aceptar el proyecto de gobernarse a través del concepto de comunidad institucional. Y creo que eso, aquí, si habéis tenido más contacto, que entiendo que sí, ¿no?, más reciente, pues no me atrevo a decir nada más respecto de si fue un éxito o no fue un éxito. Tuve que escribir una cosa sobre ¿fue un éxito o no? Y no sabía qué contestar. En ese momento me pareció que había sido un fracaso. Ahora no lo sé, porque sé que hay dinámicas comunitarias que funcionan, evidentemente, con todas las contradicciones. Lo segundo que me ha interpelado, y ya sé que estoy hablando mucho ya, es esta idea del civismo. El plan Dresa es la enésima versión, pero como farsa, ¿sí?, 3.0, del famoso Pla de Promoció del Civisme, ¿sí?, de Marina Subirats, creo que era entre el 2003 y 2006. 2006, finales de diciembre, en un pleno en medio de la Navidad, a las 9 de la noche, ¿sí?, con la oposición en la calle, se aprueba la normativa del civismo para, digamos, salvar al gobierno del PSC en ese momento, creo recordar, con una oposición social muy grande, ¿no? Se trataba de reeducar a la gente en los buenos modales, ¿sí? Alguien trató de importar esta ideología centroeuropea, ¿sí?, muy francesa, la civilidad, y entonces había que inventar un problema, que era el problema del incivismo. En su momento hicimos, pues, un informe para el Observatorio del Sistema Penal i dels Drets Humans, a la Fundació Jaume Aufier en ese momento, para documentar cómo se estaba sobreestigmatizando y sobreexcluyendo a colectivos que necesitaban la calle como medio de subsistencia, ¿sí? Había todo un conglomerado ideológico que mezclaba cuestiones de diversidad social con cuestiones de desigualdad social, ¿no? Entonces, con el plan Dresa lo que está pasando es exactamente lo mismo. La limpieza es una metáfora de cuestiones de orden social. Si no, no habría tanto rabumbori por 3 bancos, que sé que los bancos son importantes, ¿de acuerdo? Pero muchas veces la limpieza se orienta hacia otras cuestiones.
Entonces yo creo que hay que hacer una genealogía un poco de todo lo que sería, vamos a decir, el discurso punitivista de higiene, ¿no? Y esto ya se sabe, que no empieza en el 2003, nos vamos a la Segunda República, la ley de vagos y maleantes, después la ley de peligrosidad social en los 50 y después tenemos todas estas normativas a escala municipal que lo que hacen fundamentalmente es promover esta idea de orden, ¿sí? Donde ciertas personas no tienen que estar y no pueden participar activamente en la construcción de lo que es una noción verdaderamente inclusiva de orden, ¿no? Yo escucho estas palabras del plan DERSA, es el típico discurso vacío, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Una concatenación de significantes, de palabras que nadie puede negarse, ¿sí? En nombre de la decencia. Creo que el discurso del civismo, si la pregunta es, ¿no? ¿Quién gobierna? ¿Sí? Es una tecnología de control y de exclusión en nombre de la decencia. Eso es todo el discurso del civismo. Entonces, el no cívico es todo aquel que no cabe en los estándares de lo que sean las clases medias blancas, etcétera, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Y en una esfera, pues, obviamente, dominantemente masculina y hetero, y aquí también probablemente, pues, Blanca puede decir algo más respecto de esta cuestión, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto, más allá de esta especie de documentación verbal así sintética? Muchas veces se nos contrata, ¿sí? Para mediar en conflictos que tienen que ver con la promoción del civismo en los barrios. Entonces ahí tenemos que saber en qué berenjenal nos estamos metiendo, ¿sí? Para quién estamos mediando. Bueno, yo creo que nos interpela a unos cuantos, ¿no? Porque algunos de los que estamos en la sala hemos trabajado, trabajamos o trabajaremos contratados por instituciones públicas, en ocasiones por conflictos puntuales de magnitudes como el conflicto del Furat o otros. Recuerdo ahora un gran debate en el mundo de la mediación en el momento precisamente de todas las movilizaciones del 15M, en el que una serie de mediadores decidieron responder positivamente a una propuesta del ayuntamiento de mediar en ese caso, ¿no? Y bueno, ahora no voy a entrar a cómo se desarrolló todo esto, pero bueno, surgió ese debate, ¿no? Y unos nos quedamos en un lado y otros se quedaron en otro. Entonces, la idea precisamente de hoy no era, cuando estábamos con Aida construyendo toda esta mesa, podríamos haber traído aquí pues, a todas estas empresas, instituciones, cooperativas que trabajan en todas estas cosas desde la intervención, pero precisamente nos interesó otro plano, ¿no? El plano más teórico, el plano de estas investigaciones, de estos trabajos a veces académicos que pueden llegar de lo otro, ¿no? De estar alejados a veces de la realidad y del día a día, pero que creo que las personas que estamos interviniendo a veces perdemos de vista porque la intervención nos pide que estemos encima del tema y además con unas exigencias de quien nos contrata. Entonces, pensaría una pregunta que no estaba tan programada, luego seguimos con el hilo, ¿no? Pero Andrés ha anunciado algo, ¿no? De qué decirles a estos trabajadores o trabajadoras de que sepas en qué berenjenal te estás metiendo, ¿no? Y qué contradicciones te supone esto y si estás dispuesto a trabajar en esas condiciones y qué le estás vendiendo a esa comunidad. Entonces, yo creo que también, igual Blanca y Noé son las que tienen más experiencia en esa intervención, igual en un plano no tanto de gestión de conflictos, ¿no? Igual de prospección, de propuestas, pero me gustaría que entre los cuatro, pero sobre todo Noé y Blanca, podáis pensar a estas entidades, a estas personas que están trabajando, promoviendo en el territorio dinámicas comunitarias, igual con ese encaje a veces equívoco o un poco desorientado, ¿qué creéis que a estas personas o a estas entidades les podría ayudar para desarrollar un sentido un poco más crítico, ¿no? En relación a estos proyectos que a veces pues son lo que son tendenciosos, ¿no? O son un poco, bueno, eso, no sé si se ha entendido la pregunta. Blanca, ¿te lanzas? ¿No lo has entendido? Vaya, ostras. Es que me estás viendo como un imposible. Ah, bueno, O sea, bueno. en rollo de, oye, tienes que hacer este trabajo, pero que sepas que las reglas del juego están mal, ¿sabes? No. Pero Entonces, por ejemplo, con Pusis. con Puntis, Sí. por ejemplo, ¿no? Que creo que os puede haber pasado en alguna ocasión. Creo que es interesante poder tener
la visión de una entidad que es una cooperativa, ¿no? Al final, que tiene a nivel de gobernanza otras lógicas, ¿no? Que las que puede tener una empresa. Entonces, ¿qué os lleva a veces a decir, bueno, pues vamos con este proyecto o no vamos con este proyecto? Sí, sí se puede comentar, si no, pues... Hola, Noé. Mi ventaja es que como no tengo entidad detrás, pues soy un poco más libre. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Interior impulsando la unitat de mediació de Mossos, que era, es verdad que era en un tema de orden público, mi máxima también era, es mejor que esté con todas las carencias que no esté, ¿no? O sea que al final las contradicciones existen y creo que las tenemos que gestionar, pero la ausencia de nuestras figuras y de las tareas supone un problema mayor que nuestra gestión de las contradicciones, ¿no? Y la otra es que yo creo, reivindico, y bueno, esto claro, nadie me va a hacer caso, pero creo que en un momento determinado la política podía ser un elemento de gestión de conflictos y ahora por la polarización y el momento en el que estamos es un generador de conflictos, ¿no? Y esto nos deja ahí un vacío en el que tenemos que intervenir por dejación de funciones en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo entiendo la contradicción, pero yo prefiero tener contradicciones y estar y asumir incluso roles que no tocan que no que haya áreas sin gestionar, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo, y esto pasa también con los servicios o los cuerpos de seguridad, que igual aquí hay más polémica, pero están asumiendo muchas veces vacíos que la política no asume, ¿no? Incluso asistenciales. Entonces, hay que retomar la política pública como gestión de conflictos y no como elemento polarizador, ¿no? Ya sé que esto es poco popular y está poco de moda, pero... Y luego creo que la tarea que nosotros podemos aportar como gestores de conflictos también es añadir, que esta es una pequeña obsesión mía desde hace poco tiempo, pero es que gestionamos conflictos, pero a la vez intentamos reparar, ¿no? Porque si solo gestionamos conflictos, el conflicto se va como reproduciendo constantemente en los mismos sitios y hay como una reincidencia del conflicto, ¿no? Y si intentamos reparar, y reparar a veces es reparar también con la administración, o sea, que la administración repare ¿no? el conflicto en el que está. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero que hay... Yo sé que es contradictorio, yo crecí mucho esos años porque superé muchas contradicciones vitales, pero estoy convencida de que es lo más transformador que he hecho también en mi carrera profesional, ¿no? O sea, que creo que las contradicciones a veces nos hacen como salir de la zona de confort y yo creo que en gestión de conflictos eso forma parte casi de nuestro ADN, ¿no? Tener que salir de la zona de confort permanentemente. Entonces, al margen de que entiendo la teoría, creo que en la práctica no supone un grave problema, ¿no? No he hablado por todos vos, hablaba de mi experiencia, que sembla que parles en nom dels mediadors, però... A ver, o sea, yo quiero decir que nosotras como cooperativa de urbanismo y que gestionamos procesos de participación, auditorías, tal, lo que somos principalmente es maltratada por parte de las administraciones públicas. Esto, lo primero, ¿no? Con tiempos imposibles, con precios irrisorios, con contratos absurdos, etcétera. O sea, esto lo primero, ¿vale? O sea que... Y lo que sí que hemos aprendido o tenemos la posibilidad ahora es de decir que no a algunas cosas que antes no podíamos decir que no. Nosotras sí que creemos que la participación es necesaria en la ciudad, pero que no puede ser un check, ¿no? De, venga, pues ya está. Y sí que nos hemos sentido también instrumentalizadas muchas veces en algunos procesos participativos de gobiernos de diferentes, o sea, de todo el espectro político, ¿vale? Porque aquí no se salva a nadie. Algunas para mí, ¿cuáles son las principales dificultades? Que los tiempos de la administración no respetan para nada los tiempos de la vida de la gente. O sea, yo quiero hacer este proceso en 3 meses, quiero hacer una sesión cada miércoles y la gente que venga de 5 a 7, ¿no? Y que es un poco, bueno, irreal y no tener en cuenta cuál es el tiempo de la gente. Muchas veces la administración no deja clara cuáles son las reglas del juego. Es decir, o sea, para nosotras
primero, ¿este proyecto es vinculante o no es vinculante? O sea, si no es vinculante, pues lo dices el primer día y la gente que decida si quiere seguir viniendo o si se va a comer churros con sus hijos, ¿no? Pero dejar claras cuáles son las reglas del juego, algo muy sencillo, ¿no? Y así nos extraviamos problemas y disgustos todas, ¿no? Porque para nosotras muchos procesos han sido también fruto de disgusto. No intentar llegar a consensos, porque es eso, es que existen conflictos y es que, o sea, recordamos con bastante... Recordamos mucho un proyecto que fue muy, muy duro en Sarriá, sobre un espacio público, bueno, sobre un descampado que el ayuntamiento quería hacer un parque en un sitio que era utilizado por los coches. Y entonces hubo un conflicto brutal entre los cochistas y la gente de bien, ¿vale? ¿No? Y el resto de la gente. De orden. La gente de orden, la gente de bien, la gente que quería otras cosas que no fuera aparcar los coches. Y claro, el ayuntamiento estaba como todo el rato centrado en llegar a consensos y es que, pues es que hay veces que es imposible. O sea, si tú lo que quieres es tener aquí un sitio, ¿no? Además nos decían, nos lo intentaban como vender en como conflicto de clase y todos. Es que mi hijo necesita el coche para ir a la universidad y si le quitáis este sitio no va a poder ir a la universidad y va a tener que aparcar, que alquilar una plaza de parking, ¿no? Y era como, mira, José Luis, ¿sabes? O sea, que voy todos los días en metro o en tal, ¿no? Entonces, el falso consenso, que es una cosa muy de los procesos participativos que intenta además y que al final, ¿quién acaba ganando el consenso? No es solamente el que más labia o el que más legitimidad tiene, es el que más tiempo, el que más insiste, el que más grita, el que tiene varias formas, etcétera, ¿no? Y esto es algo que el consenso pone ahí como por debajo de la catifa, ¿no? Y, y no entiendo lo que pone al final, en el último punto. Bueno, y sí, y que es importante, o sea, como que también la participación por parte de las administraciones muchas veces es de tocar la puerta de las asociaciones que ya participan siempre, ¿no? Que está muy bien que participen las asociaciones de vecinos y vecinas, ¿no? Pero es que hay otros agentes en el barrio o incluso hay gente que no participa formalmente en ninguna entidad, pero hostia, pues que quiere participar, ¿no? Entonces nosotras muchas veces pues hemos ido a hacer como una participación casi de puerta a puerta, ¿no? O sea, de llamar a, pues para nosotras, que además con la perspectiva de género, las cuidadoras, las personas migradas, las personas con temas de diversidad funcional son como agentes súper importantes, pues ya hemos hecho las maneras de que pudiesen participar, si no era en esa plenaria genial que planificaba el ayuntamiento, pues de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, eso, para mí me sale más como el pensar cuáles son como los retos pendientes y también mucha apropiación por parte de las instituciones de reivindicaciones y de luchas vecinales, ¿no? Y que en algún momento en el principio, ¿no? Cuando estábamos cuando José decía, no os deprimáis todavía, os deprimiréis después, ¿no? Ya... Ya, estamos en el Me horario. va a tocar ser la optimista, esto sí que no te lo voy a perdonar, ¿eh? No, creo que hay un tema, ¿no? O cuando explicabas tú la investigación, que lo hablábamos el sábado en la jornada de las narrativas, ¿no? Que hay muchas narrativas de victorias populares que han sido apropiadas por parte de la institución, ¿no? Y que creo que es una cosa como que falta de enlace a la gente como que llega nueva a los barrios o a la gente más joven, etcétera, ¿no? Y que también creo que las instituciones han tenido como un papel de borrar esta memoria, ya sea por apropiación o por invisibilización, ¿no? Yo voy a contar una anécdota que en Móstoles no hubo canalización del agua, o sea, había un pueblo de repente que pasó del año 50 tener 20.000 habitantes a tener 220.000 en los años 70, pues funcionaba todavía en los años 80 con pozos, no venía la canalización del agua, entonces fue a través de muchas manifestaciones que se consiguió que viniese, bueno, que se trajese el canal de Isabel II. Bueno, pues en Móstoles toda la vida se ha celebrado la fiesta del agua y había un monumento que era la fuente, ¿no? Para conmemorar esa lucha vecinal. Bueno, pues cuando llegó el PP al gobierno, pues fíjate tú,
que les dio por hacer una rotonda en esa plaza, quitaron el monumento y se les olvidó volver a ponerlo. Qué cosas, ¿eh? Y claro, nunca nadie más ha vuelto a saber dónde está ese monumento, ¿no? Y esto también como para traerlo con cómo también lo material es importante como para dar sentido, concretar y hacer, ¿no? que este patrimonio inmaterial de las luchas vecinales y demás siga teniendo, bueno, se siga conservando la genealogía, porque creo que es muy importante, porque también con lo que hablábamos antes del sentirte orgullosa de tu barrio, ¿no? O no, o sea, ya no sé si orgullosa, ¿no? Pero no avergonzada o no pasa nada, ¿no? Pues creo que esta narrativa de las victorias populares es un terreno que todavía nos da sitio, no sé si para tener esperanza, pero por lo menos sitio en el que poder hacer algo, ¿no? A mí no sé si ser optimista es lo que anhelo, pero sí por lo menos tener margen de acción, no sentir que estoy totalmente, vale, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Como ha aparecido bastante el tema del relato, ¿no? Y que Blanca mencionaba unas jornadas que hubo este sábado sobre cultura comunitaria en el que se agruparon diferentes equipamientos de la ciudad que se gestionan a través de convenios de gestión comunitaria, es decir, hay entidades del barrio que gestionan estos espacios públicos y ahora no me refiero a calle, me refiero a equipamientos públicos, ¿no? Pero precisamente uno de los temas que tratamos fue cómo se relacionan estos equipamientos con el espacio público que les rodea, ¿no? Entonces, uno de los temas que salía precisamente era el tema del relato, que creo que interpela mucho el espacio en el que estamos y interpela mucho al trabajo que hacemos los mediadores y las mediadoras, ¿no? Que es cómo construimos los relatos, cómo a veces trabajamos para los consensos, cómo a veces somos conscientes de que hay mediaciones en los que los consensos son difíciles de lograr o imposibles, ¿no? Porque no es una panacea. Y justo relacionado con esto, luego ya en 5 o 10 minutos abrimos turno de palabras, pero quería incorporar también una parte que hemos ido hablando, ¿no? Que es todo este tejido comercial, estas iniciativas privadas que a menudo están muy estigmatizadas, ¿no? Del lado de ocupan, ¿no? Lo que ha salido ya en la mesa, ocupan el espacio público a través de actividad privada, que hace que se puedan realizar todavía menos cosas en lo espontáneo, en lo no normativo, en toda esta estructura que ya hemos comentado. Pero me gustaría verla en todas las vertientes, ¿no? Este tejido comercial, porque al final también otra promoción de lo comercial, desde la cercanía, desde la economía social y solidaria, todo esto también es tejido comercial y también se relaciona y tiene altas contradicciones sobre cómo relacionarse con el espacio público, ¿no? Entonces, me gustaría, más allá de cosas en las que creo que habrá más consenso, ¿no? Que es la actitud que puede tener el gremio de comerciantes en Barcelona, de restauradores, perdón, en Barcelona, pues seguramente hay bastante claridad sobre lo que hacen y me gustaría ir más allá en esa contradicción, ¿no? La economía que salió también el otro día en las jornadas, es decir, la economía social y solidaria, que podría ser como una oportunidad, todo eso, ¿cómo se sitúa? ¿Qué contradicciones va a tener que lidiar en medio de todo esto? Y aquí que se lance quien quiera. A ver, no lo que así, libre asociando un poco, que creo que Sí. también da de sí, ¿no? Claro, ahí como me venía, ¿no? Lo comercial que desposee, ¿no? Que ocupa, es una especie de metástasis, ¿no? Que se lleva cualquier posibilidad de producir algo local, con sentido identitario, capacidad de articular, ¿no? La comunidad, de filtrarse los circuitos de la vida cotidiana, que es un comercio que cumple una función en la comunidad. Esto es una cosa, lo desposesivo, lo que arrasa es otra cosa diferente. Creo que no pretendía hacer una diatriba contra el concepto de comercio. Es una cuestión fundamental y juega un papel muy importante en la articulación de la vida común, ¿no? El tema es si nuevamente está, digamos, subsumido, sí, capturado por las dinámicas, ¿no? Cancerígenas del capital o está al servicio de tejer vínculos de apoyo, de solidaridad, de sostenimiento de la vida, de cuidados. Todo lo que se suele decir ahora, que no porque se suele decir no es importante, es verdad que se desgastan estas palabras, ¿no? Entonces, lo comercial en sí no tiene nada de malo, ¿no? Sobre economía social y solidaria no voy a contestar porque no me siento, digamos,
lo suficientemente sólido en ese terreno, pero sí quería hacer hincapié en una cuestión, volviendo al Poblenou y volviendo a los barrios gentrificados. Parte de la gentrificación tiene que ver con la tipología comercial y el tipo de estilo de vida que promete, ¿no?, determinados comercios y que interpelan como un dog whistling, ¿no?, a las nuevas clases medias, ¿no?, que pues igual a veces no llegan con el dinero, pero sí a través de los gustos pues tratan de participar en un tipo de vida que les permita ser una persona distinta, dicho así rápidamente, ¿no? Y lo que encontrábamos cuando vamos a los capilares de la experiencia cotidiana, de la transformación de los barrios, no es tanto que hay un grupo fascinado con la gentrificación y otro que lo odia, que eso sí ya lo sabemos, sino que la gran mayoría siente ambivalencia en el día a día, ¿no? Esto es muy inquietante para alguien que quiere construir un discurso que desmantele la idea de la gentrificación. Pero lo que encontramos en la vida cotidiana de la gente es un campo de contradicciones extraordinario, ¿no? Y parte de esas contradicciones tenían que ver con que estos comercios chachi, vamos a llamarlas así, de cupcake, etcétera, despertaban muchas veces más un anhelo de no poder consumir ahí que un rechazo taxativo ideológico a esta cuestión, ¿no? Y sobre todo, cuando estos comercios o bien conservaban un elemento, ¿no?, que remitía a la identidad del barrio en el cartel, o porque era regentado, ¿no?, por los hijos del que tenía ese local en el pasado y ahora se ha gentrificado, pero al menos son los mismos. Es decir, encontrar un asidero simbólico, una estructura identitaria local, generaba más aceptación. Eso es un problema, digamos, desde el punto de vista de querer articular un discurso limpiamente en contra de dinámicas expulsivas. Lo que hace, en definitiva, podemos interpretar que la gentrificación también coopta, mercantiliza la identidad, la pone a trabajar para sí en ese sentido, ¿no? Entonces, volviendo al tema del comercio, claro, la ideología no funciona tanto por las intenciones ni por una máxima universal, sino qué está sucediendo en cada caso concreto. Creo que tenemos que prestar atención a en qué medida este tejido comercial está trabajando para un concepto local de comunidad barrial y con sus conflictos. Evidentemente, antes no pretendía ahuyentar a los mediadores, al contrario, es decir, habrá conflictos y bienvenidos sean, ¿no? Pero también estos efectos contradictorios, porque podemos llegar a asumir erróneamente que la persona que está viviendo en ese barrio está mirando como nosotros, desde fuera a nosotros, algo que a lo mejor plantea un encaje inquietante, ¿sí?, en su sensación de continuidad en el barrio. No sé si me explico con esto, pero la experiencia cotidiana es como mucho más contradictoria para mucha gente real, ¿no?, de lo que a veces pensamos de un ángulo más académico o desde una mesa como esta, ¿no? Bueno, yo, claro, y un poco con lo que planteaba Andrés, a ver, iniciativa privada en el espacio público o del comercio o lo que sea, claro, en el contexto en el que vivimos, que es una sociedad capitalista y donde digamos, el sector privado articula en gran medida la economía en todos los sentidos, pues evidentemente tiene que tener su cabida, ¿no? Otra cosa es, como decíamos antes, que a la hora de determinar qué es el espacio público, hay determinados tipos de actividades que se les permite tener un mayor nivel de protagonismo que otros. Es decir, que está mucho mejor visto que haya una gran proliferación de terrazas o que los... Mirad, una chorrada, ¿eh? Estoy haciendo un ejercicio que a lo mejor os interesa. Estoy haciendo un ejercicio con un amigo, en plan, ya veremos si escribimos algo. La gente nos dedicamos a investigar y tal, somos muy raros. O sea, tenemos cosas muy raras. O sea, la gente a lo mejor, o sea, el domingo por la tarde se dedica a deprimirse en su casa, nosotros salimos a contar macetas, ¿no? Hemos hecho un conteo. Estamos llevando un conteo sobre el número de macetas que hay en la puerta de los hoteles de Gran Vía entre Plaza Tetuán y Paseo de Gracia. Por una cosa muy simple, ahí se concentran un gran número de hoteles. Ahora no recuerdo exactamente el número, pero es un número bastante sorprendente. Y la normativa de vía pública, que no es la de la ordenanza de convivencia, sino la normativa de vía pública, impide, o sea, prohíbe que los hoteles tengan delante de la puerta del hotel, no porque sean hoteles, sino porque no se puede tener un elemento que distorsione el paso de la gente que tiene dificultad de movimiento. Es decir, los ciegos, ya lo sabéis, van con el bastón dándole a la pared o van con unas guías que están en el medio de las aceras. Si se encuentran con una super maceta, pues no pueden pasar o tienen un problema, ¿no?, de continuar su movimiento y tal. Bueno, pues que sepáis que ahí nadie ha dicho nada. Es decir, ahí está el Ritz, ahí está otros tantos hoteles de similares características que tienen unas macetas impresionantes en la calle y que a ninguno, y por supuesto la Guardia Urbana, jamás le dirá, por favor, retire usted eso, porque pone en peligro la vida de la circulación de los ciegos. No, ¿por qué? Porque el espacio público es un ejercicio de poder, ¿no? Entonces, hilando con eso, me hace... Al final seré positivo, ¿eh? O sea, seré optimista. Lo digo porque no dejar solo a Blanca en el mundo del optimismo.
sino que yo me subo también. Hilando con eso me he recordado, o sea, bueno, lo que quería decir con eso es básicamente que, claro, teniendo en cuenta que el espacio público, o lo que quiera que sea eso, tiene que ser una esfera donde todo tenga cabida, evidentemente la iniciativa privada, los comercios tienen que tener bien las suyas sin desplazar otro tipo de actividad o poner en peligro otro tipo de comportamiento, ¿no? Me he acordado de una anécdota, y no sé si lo sabéis, pero seguro que os acordáis, durante el confinamiento, después del confinamiento, cuando se fue abriendo un poco las puertas del tipo de actividad que se podía hacer en la calle, una de las cosas que se lanzó como loco a hacer el ayuntamiento fue a dar licencias de terrazas por un tubo. Yo saqué en aquel año saqué un librito, se llamaba la pandemia de la desigualdad, y hice un conteo muy así en base a impresiones, no tenía datos exactos, o sea, no podía determinar exactamente, pero sí en base a estadísticas públicas, estadísticas de las públicas por el ayuntamiento, no sé qué, solamente con las licencias que se habían concedido en 2020 hasta septiembre, esta licencia extraordinaria, la ciudad de Barcelona perdió 4 hectáreas de terreno. 4 hectáreas son 4 campos de fútbol. Es decir, perdimos en el espacio público, en la calle, 4 hectáreas, 4 campos de fútbol por la concesión de licencia extraordinaria. Inmediatamente después, claro, siempre se dijo que era temporal, tal, no sé cuándo, aunque más de uno teníamos miedo de que esto iba a venir para quedarse, como al final no acaba de pasar, afortunadamente, ¿no? Pero inmediatamente después, no sé si esto es lo que ahora, no sé si conocéis, que si lo conocéis, sois igual de friki que yo, apareció una iniciativa por parte del gremio de restauración y algunas asociaciones profesionales del sector del turismo y la hostelería de Cataluña para que declarasen las terrazas patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Tú te acuerdas de eso? O sea, había gente con chapitas que decía terrazas, patrimonio material de la humanidad. O sea, yo no sé, sí, lo que tú quieras. Pero ahí hay una intencionalidad clara, que es legitimar un proceso de apropiación de lo que ha ocurrido en una situación extraordinaria por encima de, para cuando llegue la situación ordinaria, poder seguir manteniendo el mismo nivel de apropiación. Claro, eso ya no es iniciativa privada, en plan, dejemos la iniciativa privada aparecer en el público, no, aparecer en el espacio público. Eso es ya quedarte con 4 hectáreas, en base a búsquedas de legitimidades súper variadas, ¿no? Una cosa también súper breve, porque es verdad, ¿no? Es decir, yo creo que, de hecho, el pesimismo es reaccionario. Es decir, parte de lo que nos está pasando con la voz de la extrema derecha es porque estamos siendo pesimistas y que no vemos futuro. Es así, ¿no? De hecho, pasó exactamente lo mismo a finales de los 70 con el movimiento punk, que era, como no había futuro, pues se la tomaba por culo. Vino Reagan, Thatcher y toda esta gente, ¿no? Bueno, la cuestión, creo que somos poco conscientes o no valoramos suficientemente el hecho de que se haya doblado la mano al Ayuntamiento de Barcelona con la no celebración de la Copa América dentro de 2 años. Que era una cosa, un injerto de mega evento en la ciudad de Barcelona que no tenía ningún sentido y que además, relacionado con el espacio público, ocupaba una gran cantidad de espacio público para no hacer nada, porque seguramente si paseáis por la zona os dabais cuenta de que la mayoría de los tenderetes y los chiringuitos que estaban montados en torno al tema de la celebración de la Copa América estaban siempre vacíos y había vídeos que circulaban por redes sociales de forma continua. Luego, oye, tú, resulta que sí que podemos, o sea, que se puede hacer, que se puede doblar y que yo creo que el espacio público como eje, digamos, determinante de la articulación o de la protesta y del conflicto, pues ese también es un elemento fundamental a la hora de aunar voluntades. Yo me voy un poquito atrás en el papel que cuando hablábamos de participación, que creo que hay es una práctica que ha estado como muy pervertida, ¿no? Que deberíamos dar un paso a la cocreación, es decir, que sea vinculante y que el paternalismo de algunas políticas públicas que no cuenta con los usuarios de esas políticas públicas, ¿no? He trabajado tiempo con personas sin hogar. Y cuando les escuchas en entrevistas en profundidad, descubres que las necesidades que estas personas tienen y las que el que diseña la política pública cree que tienen, hay una divergencia muy clara, ¿no? Por ejemplo, pues una mujer me decía, es que yo donde me siento más segura, yo no quiero ir a un albergue porque me siento más segura en el aeropuerto porque hay seguridad, ¿no? En cambio, en un albergue, como son mixtos, pues no me siento segura porque tengo miedo al asachamiento, ¿no? Entonces, creo que la parte esta de cuando hacemos gestión de conflictos, somos un actor privilegiado en el sentido de llegar a los invisibles no asociados a veces, porque son parte del conflicto.
y esos agentes nunca están en agenda política o casi nunca, y en cambio nosotros sí tenemos acceso a sus voces o a sus necesidades en la gestión de los conflictos, ¿no? Entonces, como transmisores, yo creo que esa situación de, también por ser un poco optimista, ¿no? Optimista, de privilegio que tenemos y de responsabilidad, creo que hay que enfatizarla, ¿no? Y luego, una cosa que no ha salido, pero que creo que opera mucho y más en un momento de polarización extrema como el que estamos viviendo, es que todo esto va imbrincado en el nosotros y ellos, ¿no? En el que si el uso del espacio público lo hacen lo que nosotros consideramos, nosotros no digo nosotros, digo algunos, consideran el nosotros o el ellos, ¿no? Tiene una repercusión distinta en el conflicto o en la percepción del conflicto, en la percepción de la inseguridad, ¿no? Creo que ese es un tema que hemos pasado por alto y que creo que cada vez opera más, ¿no? La criminalización del que no es el nosotros, en el sentido que no digo que para nosotros, digo por si no me explico bien, pero acabar con eso, con la importancia que creo que tiene la contribución de la gestión adecuada de conflictos a dar voces a esa gente que a veces no está ni asociada, ni tiene acceso a servicios sociales, ni tiene acceso a la administración, ni tiene ningún altavoz, ¿no? Y nosotros sí tenemos a sus narrativas, a sus necesidades, tenemos ese acceso directo y privilegiado, ¿no? Pues no sé si hay preguntas, comentarios aquí entre la gente que estáis aquí, ¿sí? Sí. Toni Rosa, trabajo en la Diputación de Barcelona, soy antropólogo como el amigo José Mancilla. Educador social, con lo cual también he sufrido, sufrí en su momento todas estas contradicciones, ¿no? De trabajar con población en situación de riesgo social, etcétera, etcétera, y el papel que desde la administración pública se tiene que ejercer, y ahora desde la Diputación también trabajando todos los temas de convivencia, etcétera, también hay una contradicción muy fuerte entre lo que piensa un profesional, lo que uno tendría que... y lo que en realidad luego las políticas... Pero bueno, aparte de eso, una observación más que nada. Es decir, ha habido un momento en la mesa que me ha encantado, que mientras hablabais de espacio público, estabais hablando indiferentemente de espacio público y de barrio. Es curioso, ¿no? Como, en fin, con esta definición de espacio público, que me parece que Mansilla insistía, ¿no? Que el espacio público en realidad son los espacios públicos, son las calles, son las plazas, son no sé qué, y posiblemente donde más se consume los espacios públicos, entre comillas, sean los barrios. Entonces, ha habido un momento en el que hablabais de espacio público y de barrio de espacio público, y me parecía que no se hacía una diferenciación, pero se sabía bien de qué se estaba hablando, por un lado, ¿no? Y luego hay otra cosa. Creo que hay un actor que utiliza el espacio público de una manera muy activa y que me parece que también es muy perseguido por la administración pública y que siempre está en los debates de la convivencia, de no sé qué, no sé cuánto, que son los jóvenes y los adolescentes, las jóvenes y las adolescentes, ¿no? Es decir, esta gente transgrede, esta gente está en el espacio público, lo hace suyo, se adueña, porque lo necesita, porque necesita un cobijo, y a veces ese cobijo lo encuentra justamente en los lugares donde, bueno, se pueden esconder, se pueden hacer... Y se toma como una cosa de transgresión, se toma como una cosa que no tiene que ver con la participación, estos jóvenes que nunca participan, etcétera, etcétera, y no se entiende que realmente la participación de los jóvenes es apropiándose de según qué espacios públicos y haciendo de ellos pues, su lugar de refugio, haciendo de ellos su lugar de encuentro, haciendo de ellos su lugar de intercambio. Bueno, Javier Willem, entre otras cosas, soy un poco el que represento a los mediadores y mediadoras psicólogas en este colegio. Quiero daros también la bienvenida y agradecer a todos los que habéis venido hoy, tanto virtual como presencialmente. Yo en principio estoy muy contento con lo que habéis logrado, Aida. Ahora hablo como coordinadora de este grupo de trabajo, y Aida, que habéis preparado esta mesa y realmente muy potente. Pensaba mientras os escuchaba, claro, yo no vengo de Barcelona, vengo de fuera de Barcelona. Y todo el tiempo pensaba en el discurso: estáis muy centralizados, muy pensando todo el tiempo que Barcelona es el centro de todo y hay vida extramuros, y el espacio público también es diferente en pueblos de interior, en ciudades medianas, en otros ámbitos, ¿sí? Y eso como observación. Y después me gustó mucho la reflexión entre el espacio de encuentro o el espacio de separación que hacen las barreras.
Y hemos visto cómo las distintas circunstancias en distintos momentos nos han puesto barreras, a veces son muros, para separar a las personas. Parece que esto da más seguridad, pero también la contradicción de lo que decía Blanca, ¿no? Lo que la gente a veces te pide. Esto que al final no sabe las consecuencias que esto trae, ¿no? Y, y pensando en la evolución también de las ciudades, al final las barreras van creciendo si no nos damos cuenta y no reaccionamos a tiempo. Por mi acento ya os dais cuenta que, aunque vivo hace muchos años aquí, vengo del otro lado del mundo, de un lugar como es una ciudad enorme como Buenos Aires, en la cual he visto cómo se han ido construyendo barreras a lo largo de los años y la locura de construir barrios privados para que la gente viva de una forma parece más segura. La cosa más loca que he visto en mi vida fue hace 2 años en San Martín de los Andes, un pueblito en medio de la Patagonia, donde no hay nada más que verde y lagos, y las fronteras son naturales, un barrio privado. Y le pregunté a una de las personas que vivía ahí, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Barrio privado con muro y garitas para entrar y salir. Sí, digo, aquí, ¿quién va a venir a hacer algo peligroso, no? Y me decían, no, no, es un tema de estatus. O sea, el tener muros nos da estatus, no nos da seguridad. Quiero decir, porque pensar hasta dónde podemos llegar las personas viviendo con otros, haciendo estas cosas que pueden sonar muy locas. ¿Eh? No, porque en algún momento me había apuntado aquí a hablar del urbanismo preventivo, ¿no? Que el tema de las... Y me había apuntado, y la vanguardia. Porque, claro, los discursos, ¿no? Y las herramientas punitivas y de control no aparecen porque sí, y de la nada, ¿no? Hay unos medios de comunicación que son los que sitúan, ¿no? O ponen todo el rato el conflicto sobre la mesa y dicen que, pues sí, que hay que endresar, pero porque llevan 4 años diciendo que es que Barcelona está fatal, que está todo desendresat, ¿no? Que es que hay la seguridad, que los atracos, que no sé qué. Entonces creo que el tema de los medios de comunicación y nosotras que tenemos pues una compañera bueno, de Buenos Aires, una compañera colombiana y una compañera peruana y hemos trabajado también mucho en América Latina, sabemos que precisamente los discursos sobre la seguridad en América Latina, ¿no? Que con el tema, por ejemplo, de la proliferación de cámaras de seguridad en las ciudades, ¿no? Un negocio con el que estaba vinculado con Macri, por ejemplo, ¿no? O sea, que no dan puntadas sin hilo tampoco. ¿Cómo ha ido imponiendo? O sea, el urbanismo preventivo, para si alguna no lo sabe, es una corriente del urbanismo que comienza también en Estados Unidos, vaya, como también a partir de los años 70, etcétera, y lo que viene a decir es que se pueden controlar los usos del espacio público a través de lo que se hace en el diseño, ¿no? Permitiendo o posibilitando o imposibilitando que se den determinados usos, ¿no? Entonces, pues este urbanismo preventivo está presente en nuestras ciudades, en todas, en las grandes y las pequeñas, todo el rato, y es el culpable pues, de que tengamos espacios que son totalmente asépticos, ¿no? Que estén totalmente pavimentados, porque es un espacio que es mucho más fácil de limpiar, de mantener, que hayan desaparecido los bancos, que hayan desaparecido las fuentes y que hayan desaparecido pues, todos los elementos que realmente dotan, ¿no? de condiciones materiales para poder tener vida en el espacio público, ¿no? Y esto como vinculado con el tema de las cámaras, me lo quería llevar como a una anécdota muy parecida, vinculada con Mossos d'Esquadra. También una compañera que, bueno, que vive en un pueblo muy pequeño, en una zona, o sea, en un pueblo cerca de Manresa. Hace unos años, Mossos d'Esquadra apoyaba una campaña de poner control en el pueblo. Es un pueblo, ¿eh? No es una urbanización. En el pueblo, en la carretera que pasa por el pueblo y que hubiese reconocimiento de matrícula para entrar y para salir. ¿No? Entonces, bueno, o sea, esto sí es también bastante de teoría de la conspiración, pero son cosas que están pasando y que, bueno, y que se construyen a partir de esta idea de lo extraño, el peligro, lo de fuera, etcétera, ¿no? Que creo que también ahí, pues toda la gente que trabaja en mediación, que muchas veces creo que la mediación es como hacia
la gente vulnerabilizada, y pues igual habría que hacer mediación, no sé, con periodistas, yo qué sé, para que dejen de trolear. Más preguntas. Sí, hola. Soc el David Garrido Masmitjà y tengo una pregunta que es si tenemos un sesgo acerca de a quién pertenece la calle o el espacio público. Como mediador me interesa en parte como conflicto, como quién es la parte del conflicto aquí o elemento a tener en cuenta. Como psicólogo me interesa por lo que habéis dicho, es diferente mentalmente si es calle o es espacio público, lo cual implica que también tenemos nosotros una idea y unas actitudes y unas emociones diferentes cuando entendemos que el espacio público, uno, no pertenece a nadie, dos, o bien pertenece a los organismos institucionales, léase los que ejercen el poder, que nos recuerdan constantemente con medidas como la que acaba de decir Blanca, que están ahí y que el espacio es suyo, o si es del pueblo, es decir, es de los ciudadanos en general de los que estamos a pie, o de quién, ¿no? Porque todo el rato pensamos que nosotros tenemos mucho poder sobre el poder público, cuando en verdad las instituciones nos recuerdan constantemente de que no. Entonces, ¿tenemos nosotros un sesgo? Gracias. Venga, Andrés. Venga, y como es una ronda, Te he visto, vale. te he visto así, ¿no? Te he visto... Sí, es que me ven un ejemplo muy vívido, creo, de cuando hicimos el estudio de impacto de la ordenanza del civismo el 2008. Y claro, una regidora en ese momento nos comentaba que dejaban dormir a la gente en la zona del Montjuïc, pero claro, a las 7:30 de la mañana, 8 los levantaban y los expulsaban. O sea, claramente el Montjuïc no es para esta gente, ¿sí? Entonces es más para unos que para otros. Yo antes mencionaba la idea del el ideal universal, esta idea de sentido común de que el espacio público es de todos y es de nadie, es una gran falacia ideológica. En la práctica no ha funcionado jamás en la historia. Si además público significa Estado, menos todavía, ¿sí? El Estado es el que institucionaliza y por ende acaba con cualquier posibilidad de agujerar ese consenso del que hablaba Blanca antes, ¿no? Yo creo que lo característico del espacio público es que hemos naturalizado el derecho a excluir a gente que no debe estar ahí. Y el Estado se trabaja sistemáticamente para eso y para que nos parezca normal, para que nos inquiete la presencia de alguien que claramente está vetado en esta concepción normativa de lo que es el espacio público. Por eso decía antes, y no es una idea propia, ¿no? Está metabolizada a partir de otros estudios y no dejo de convencerme de ello, ¿no? ¿Deviene público realmente el espacio cuando estas presencias inquietantes aparecen donde no deberían estar? Es el inconsciente de las clases medias, ¿no? Y aparece ahí para... ¿Y cuál es la reacción? Reprimir, ¿sí? Cuando en realidad habría que trabajar y leer, ¿no? El conflicto que provoca la presencia inquietante de estas personas, ¿no? Dejo aquí, tenía un comentario sobre otra cosa que me pareció antes, pero me voy a callar. Bueno, yo voy a empezar comentando algo que David era, vale, y después acabaré en el compañero, en el colega antropólogo. Acompaño en el sentimiento por haber cogido esa... Quedo ya. Claro, esto es un poco lo que, y es que un poco la línea de lo que decía Andrés, ¿no? Y decía, eso es lo que decía Marx, ¿no? Y ya hemos sacado a Colboni antes que Marx y esto no puede volver a ocurrir. Y es, Marx y Engels lo dejan muy claro en 1848, muchas veces el Estado es el Consejo de Administración de la burguesía. Es decir, el Estado actúa en manos de determinados poderes políticos como gestores de los intereses de un grupo pequeño, no de la totalidad. En este sentido, las calles, ¿de quién son? De los que digan el Estado, de los que el Estado oriente en cuanto que gestores de esa esfera de convivencia y orientarán la esfera en un sentido u otro, y punto. Depende del conflicto, depende si quieres verlo así incluso, de las clases sociales en la que está estructurada la sociedad, de hacer que el Estado sea o que tenga una orientación u otra, que desaparezca o que no, o de que determine qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la calle, ¿no? Eso por un lado. Como lo que decía Javier, yo recuerdo en el año 2017 ir a dar una charla muy parecida hecha, a la Universidad de la República del Uruguay, en Montevideo. Y también nos llamaron para que, bueno, fui yo y un compañero mío y empezamos a hablar un poco de todo lo que pasaba en Barcelona, de no sé cuánto, y se quedaron muy sorprendidos, ¿no? De todo esto que lo decían los chicos, todo esto que nos contáis, esto aquí no existe.
Porque Montevideo es una ciudad donde tú puedes en cualquier momento sacar una parrilla a la calle, la pones, la apoyas con el bordillo, sacas los chuletores de carne, invitas a 4 colegas a cerveza y ya tienes montado allí el chiringuito. Eso aquí sería imposible que se hiciera. Lo que tiene, yo siempre muchas veces empiezo diciendo esto, ¿no? Lo que tiene Barcelona es que es pues, un verdadero laboratorio de urbanismo neoliberal. Es decir, aquí se han hecho cosas en plan vanguardia, por ejemplo, la ordenanza de convivencia, que no se habían hecho en ningún sitio y que se hacían porque se podían hacer y porque había, digamos, la atmósfera el impulso y el respaldo político para hacer ese tipo de cosas, como por ejemplo la ordenanza de convivencia, que no deja de ser un instrumento neohigienista que sitúa en el mismo plano simbólico tirar un papel al suelo que dormir en él. Y que, por lo tanto, eres igual de sucio si haces una cosa o si haces la otra. Es tremendo, ¿no? Y el comentario último de Tony, claro, para dejarlo claro, el espacio público no existe. Esto es como los Reyes Magos, ¿no? No existen los Reyes... Perdón, ahora no sé. Y esto se está grabando. ¿No? Vale. Se está grabando. Ahora ha destrozado la ilusión de mucha gente. Pero eso no quiere que los Reyes Magos no existan, no quiere decir que no haya alguien que ponga los regalos, ¿vale? Entonces, el espacio público no existe. El espacio público es un envoltorio simbólico de un uso determinado y orientado por determinado grupo social de lo que se puede y no se puede hacer en la calle. Entonces, lo que existe son las calles y las plazas, ¿no? Entonces, ¿qué es un barrio? Un barrio tiene calles, no tiene espacios públicos. De hecho, a mí me gusta mucho una definición de barrio, que es una cosa muy antropológica, pero bueno, entenderás lo que te digo, compañero. Es un espacio liminal o intersticial entre el ámbito de lo privado y la gran ciudad, ¿no? Es decir, yo recuerdo siempre, cuando estaba haciendo mi tesis, entrevisté a una señora del Poblenou, que ahora después fue amiga mía, y me dijo, cuando en la huelga del 29, del 2009, 2010, que hubo una huelga general, vinieron los Mossos de Escuadra y estuvieron tirando de gases y todo el rollo para romper un piquete que había en la Rambla, yo sentí como si estuvieran en mi casa. Eso es el barrio. El barrio es un sitio en el que te prepara a ti para desconectarte de lo que es tu casa y todavía no te has sumergido en el anonimato de la gran ciudad, ¿no? Lo podemos ver de una especie como de privatización de lo que es o sea, una especie como de, si vienes desde la gran ciudad hacia tu casa, una entrada blanda en lo privado, o si sales de tu casa hacia la gran ciudad, una entrada blanda en lo público, por decirlo así. Y en ese contexto no entra nunca jamás lo que es el espacio público como ese espacio ordenado, bla, bla, bla. Es un espacio de sensaciones, donde tú te sientes además con gente, te relacionas con gente que no son tu familia en un grado que no son el señor que te vende en el Corte Inglés. Es una cosa intermedia, es un modo muy especial de relación social que se está acabando y lo vinculo con lo que decíamos al principio porque son apropiados o mercantilizados como cualquier otro elemento. Lo que me ha gustado, el tema de la transgresión, que viene a ser como que el conflicto es positivo, ¿no? O sea, que yo creo que hay una falta de visión de esto, ¿no? De que el conflicto es positivo, es motor de cambio social y la transgresión de la gente joven o de quien sea, de los movimientos sociales, también es motor de cambio social, ¿no? Y si lo seguimos viendo como algo negativo y el poder lo sigue viendo como algo negativo, bueno, pues es también criminalizar la disidencia y demás, ¿no? Y lo que pasa, aquí hay un consenso seguro con eso, ¿no? Luego, Javier, tenemos un centralismo brutal. Cuando estábamos haciendo el mapeo de gestión adecuada de conflictos, todo era Barcelona, ¿no? Tenemos un centralismo bueno, centralismo y Barcelona. Y a veces incluso en los barrios, ¿no? Porque hay mucha diferencia en la gestión de conflictos entre barrios, en cómo se gestionan los conflictos entre barrios de Barcelona, ¿no? En la manera y por lo que decías, por ejemplo, Mataró se está construyendo ahora, yo vivo en Mataró y Mataró se está construyendo las nuevas edificaciones hacia adentro. Son edificios que tienen piscina, que tienen gimnasio, que tienen, ¿no? Zona de coworking, y eso a la gente le seguriza. Claro. Tú hablas con ellos y dicen, "No, es que lo tengo todo dentro", pero en realidad es un mecanismo de inseguridad, porque lo que da seguridad es relacionarte con el vecino y con el comunitarismo, ¿no? Y luego hay, no sé si conoces la Biblioteca Antoni Comas, que es un edificio de Mataró que recose
La Habana con Palau, Rocafonda, y allí se conviven. Es un edificio que es prevención de la inseguridad, cohesión social, convivencia, como un equipamiento municipal puede hacer esto, ¿no? Y luego de David, a veces yo creo que sesgos, pero aquí no voy a ser optimista, voy a ser pesimista, y a veces la mayoría no es que sean sesgos, sino que es una estrategia política intencionada, ¿no? De querer marcar una ideología y en este caso yo creo que la criminalización de la pobreza o en algunas veces no es que moleste, sino que la desplacemos, y en eso sí que tiene un problema. Tanto, ¿no? Las zonas colindantes entre San Adrià y Barcelona, es saber quién se queda, ¿no? De desplazar el problema y no ir a las causas, que es lo que debería hacer, ¿no? Las causas de esa desigualdad que provocan esa expresión en las calles, ¿no? Que no deja de ser la desigualdad. Sí, yo soy David, soy educador social y ahora me he pasado a la docencia. He trabajado en mi grupo de integración social dentro del ámbito de la mediación comunitaria y me he quedado un poco, bueno, como desmotivado, se podría decir, ¿no? Por todos estos impactos que habéis dicho. Y en ese sentido me gustaría dar como este toque optimista y a ver si podríais dar elementos, ¿no? Actuaciones que han sido de éxito, a lo mejor los que habéis trabajado más en el campo, que han fomentado pues, esta participación, esta narrativa más transformadora. Si ha habido estas actuaciones, ¿no? Y para quitar un poco esta autopercepción también que hablan negativa, ¿no? Cómo quitar esas... ¿no? Cómo gestionar estos conflictos que están saliendo, ¿no? Y me gustaría saber si hay estas actuaciones de éxito y si podrías decir qué elementos son los que ya habéis dicho un poco, la participación, cómo fomentar, ¿no? Todas estas cositas. Por ejemplo, en Mataró no hace mucho había una plaza, es la Plaza de la Coca. La Coca es, para evitar malos entendidos, es un tipo de barco que es típico de la zona, pero se daba un conflicto con los vecinos de una de esas estructuras que están hechas para adentro por el uso del espacio público, que estaba cerca de un instituto concertado. Pues se hizo una intervención, bueno, nos pidió, estoy en una asociación colaborando que se llama CEPTET, ACPIDA, vaya, que es prevención del delito a través del diseño ambiental, y hicimos como, bueno, una intervención más holística de participación con la escuela, con el profesorado, con los alumnos, con los vecinos, y lo que se suponía que era un problema de inseguridad, había locales muy vacíos, y eso generaba también, pues eso, ¿no? Lo que decía de los bienes materiales, bueno, pues generaba una percepción de inseguridad brutal, y se hizo una intervención holística. Yo creo que hay que traspasar también en el tema de los conflictos y de la seguridad de la convivencia el marco securitario solo de más presencia policial a más intervención en otros campos y trabajar de forma más holística, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que vosotros como gestores de conflictos podéis derivar, no solo al tema pues más securitario policial, sino en temas más holísticos. Venga, o sea, es que sabes que no hay experiencias perfectas, ¿no? Y de hecho, no, o sea, y creo que lo guay es, o sea, yo voy a poner dos, ¿vale? Así como para irnos un poco más arriba, si quieres, que es que el Forat, a pesar de todo lo que ha pasado, tú cuando tenías que escribir ese, ¿no? De si ha sido exitosa, no ha sido exitosa, pues yo puedo decir que viviendo, ¿no? Conviviendo en el barrio en los últimos 15 años, a pesar de todas las intervenciones y a pesar de todas las cosas que han pasado, el parque o la plaza del Forat sigue teniendo vida, sigue siendo un espacio de apropiación por parte de un montón de gente que es diversa y que está expulsada en cualquier otro sitio de Ciutat Vella, que es la única plaza de toda Ciutat Vella que tiene tierra y que no está pavimentada, y que eso se ha conseguido gracias a que, a pesar de que el proceso de expulsión de las vecinas del barrio hay un relevo constante, sigue habiendo mucha gente y sigue teniendo pues al Dani Pardo, el Casal, sigue teniendo agentes, el Mescladís, que son pilares como para
favorecer que eso no cambie y la perspectiva como comunitaria en el espacio. No sé si conoces lo que es la Caixa de Inas y Feinas, si conocéis, que es un proyecto comunitario muy chulo de un amigo nuestro bueno, es una biblioteca de las cosas y tiene dos características. O sea, tiene esto que es una biblioteca de las cosas, que en un barrio como el Cascantí, bueno, y en cualquier barrio es súper útil, ¿no? Tú de repente te rompes una pierna y no tienes que comprarte unas muletas o tienes que hacer un taladro en tu casa y no te vas a comprar un taladro, sino que vas y lo pides allí. Y además tiene otra cosa que es un espacio comunitario que da a la plaza. Entonces son ojos a la calle de alguien que desde un punto de vista no del control y no punitivista, sino construir comunidad. Luego está la gente del Casal, que están los dos espacios, más un montón de vecinas que pasan y que siguen como haciendo que el Forat sea su espacio como de vida cotidiana, ¿no? Entonces, y con muchos procesos y muchas cosas también no tan bonitas que han pasado en todos estos años y que también han sido el aprendizaje más directo, pero cuando lo haces mal o cuando las cosas van mal, eso no se te olvida en la vida, ¿sabes? Se te queda grabado a fuego. Y la segunda que yo quería decir es, bueno, es que no estoy nada de acuerdo con lo que dice Mansilla de que el espacio público no existe, pero no, no me voy a poner ahora a pelearme esto, joder, lo tendría que haber dicho en el minuto 5 para haber tenido más salseo, ¿sabes? Bueno, que nos dejen 2 horas más, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo porque además creo que, o sea, no entiendo ese no existe, porque sí que existen, o sea, hay espacios públicos, ¿no? Entonces no entiendo si no existe como categoría política, como categoría administrativa, como categoría jurídica, y además pienso que la negación del espacio público desde la existencia lo que hace es precisamente no pensar en cuáles son las condiciones que tiene que tener este espacio precisamente para que exista gente diversa, para que puedas caminar a cualquier hora del día, para que puedan caminar las señoras mayores, los chavales migras, etcétera, ¿no? Y esto lo quería como vincular, ahora ya estoy como ahí pegando acelerón, con el COVID ha pasado hace 4 días, ¿no? Y creo que en Barcelona, ahora sí, yo creo que sí que miro más a otros sitios, pero ahora sí en Barcelona yo lo viví como que había muchas experiencias, había habido como muchas experiencias de autogestión bueno, y xarxas de suport mutu. Y para mí las xarxas de suport mutu, o sea, haciendo como un análisis en perspectiva, las que fueron más exitosas son aquellas que tenían tejido y espacios consolidados. Es decir, funcionó que te cagas Gracia porque estaba el Banc Expropiat, funcionó súper bien Sans porque estaba Canvías, porque había como una trayectoria y tal. Otras se montaron, es verdad que se montaron grupos de support mutuo en todos los barrios, pero las que tenían este componente previo de organización social y espacios para poder organizarse, fueron las que mejor funcionaron, ¿no? Y creo que eso es como un aprendizaje también que puede ser como de futuro, ¿no? Que necesitamos, o sea, la gente para poder hacer redes de apoyo mutuo necesita poder encontrarse y hacer cosas en el espacio público, porque no basta con que tú y yo nos veamos cada día comprando el pan. Es que tenemos que compartir alguna actividad o un mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, la salida de los coles de los críos o los parques son un sitio estupendo de generación de redes de apoyo mutuo, porque los padres están ahí y es donde pueden compartir necesidades, reivindicaciones y etcétera. Sí, pues yo creo que para cerrar, porque estamos ya un poco fuera de horario, no sé si quedaban preguntas online, però... No hi ha cap Soni. més pregunta, Aida, o sigui que et cedeixo la paraula per si voleu dir algunes paraules de tancament. Gràcies. Vale. Yo solo para cerrar, porque creo que viene muy, muy a cuento y también como anécdota, que yo hoy no he podido contar ninguna y cuento ahora una. Uno de los temas que está viendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona y relacionado con el Consorcio de Educación es que están viendo de dejar de potenciar los patios abiertos, que es una iniciativa en las escuelas después del horario lectivo, un espacio, me lo ha hecho pensar ahora Blanca, de socialización y de creación de comunidad. Y uno de los argumentos, en el colegio concretamente de mis hijos, es que hay mucha gente de la escuela, que no hay gente de otros lugares. Entonces, es que la comunidad se construye de dentro para afuera, ¿no? Y entonces viene gente del barrio, pero es normal que un vecino de la Barceloneta no vaya a Gracia al patio abierto, ¿no?
bueno, es anécdota así para cerrar. Sí que quería aprovechar antes de cerrar del todo, aparte de daros las gracias porque creo que habéis cumplido completamente la expectativa, ¿no? De participar desde el tener poca idea de lo que íbamos a preguntar y más desde la espontaneidad, que es lo que nos parece que es una mesa redonda. Os quería invitar a que el 11 de diciembre, de 6:30 a 8:30, estamos organizando una mesa redonda sobre justicia restaurativa y mediación en casos de delitos de violencia sexual y violencia de género, planteándolo como si es un riesgo o una oportunidad. Cambia un poco de tercio. En un día como hoy creo que suena muy contundente plantear esto, pero sí, pero es un debate que está en la calle, que entre profesionales del sector hay altos desacuerdos y nos parecía que era interesante poder plantearlo y vienen dos profesionales, una jueza Karma Gil y una abogada Julia Humet, que van a plantear un poco no las dos vertientes, diría, o sea, van a poder conversar entre ellas sobre este tema de forma abierta. Agradeceros también que hayáis venido y con esto, pues sí que creo que nos despedimos. Doncs moltes gràcies a tots per les vostres intervencions, moltes gràcies, Aida, per la teva moderació i també moltíssimes gràcies als assistents per la vostra participació. Bona nit i us esperem a les properes activitats formatives del COP. Gràcies.